Mi esposa dijo, tu pequeño negocio de garaje es una vergüenza, y me humilló delante de 300 personas en una gala benéfica antes de irse con su jefe. Yo vendí en silencio mi patente por 173 millones. Cuando ella y su abogado intentaron demandarme, el juez los destruyó. Mira, no estoy diciendo que quisiera que mi matrimonio implosionara frente a 50 extraños vistiendo smokines de alquiler y lubricantes de imitación. Pero si tenía que suceder, al menos los aperitivos eran decentes. La Fundación para los Niños del Centro, Gala, porque nada dice me preocupo por la juventud desfavorecida como gastar $300 por plato para comer salmón que sabe a que fue sazonado con buenas intenciones y deducciones de impuestos. Estoy allí de pie con mi traje de tienda por departamentos. El que leía dijo que me hacía parecer accesible, lo cual estoy bastante seguro que es un código de esposa para pobre pero esforzándose. Viéndola moverse por la sala como si estuviera haciendo campaña para gobernadora del condado de la risa falsa. Su vestido rojo, el brillante que costó más que mi primer coche, capta cada luz del salón de baile, lo cual estoy convencido que era toda su estrategia. Ser vista, ser recordada. Ser cualquier cosa excepto asociada con el tipo que está bebiendo ginger ale en la mesa 7 porque el vino sabe a arrepentimiento de alguien fermentado en un calcetín de gimnasia. Ahí es cuando sucede. Graham Steel, su jefe, su mentor, su publicación de LinkedIn andante hecha carne, se reclina en su silla con esa sonrisa. La que ponen los ricos cuando están a punto de decir algo que creen que es hilarante. Ya sabes, esa sonrisa, la que grita, no he enfrentado consecuencias reales desde 2003. Tiene todo este rollo de zorro plateado, completo con el tipo de reloj que cuesta más que los préstamos estudiantiles de la mayoría de la gente. Y está acaparando la conversación en nuestra mesa como si personalmente hubiera financiado toda la caridad cobrando su yate de repuesto. Leía está sentada a su lado, lo suficientemente cerca como para que empiece a preguntarme si hubo un ejercicio de formación de equipos corporativos que me perdí que involucrara una invasión agresiva del espacio personal. Alguien en la mesa, creo que es Denise de contabilidad. Pero honestamente, todos en marketing se ven iguales después de la tercera sonrisa forzada, me pregunta cómo va mi negocio. Antes de que pueda responder, antes de que pueda siquiera formular las palabras que indicarían cortésmente que mi empresa existe y funciona como una maldita empresa normal, Leía interviene. Y no solo interviene, se lanza de cabeza a la conversación con la confianza de alguien que ha estado ensayando este número. Oh, Miles todavía está jugueteando con su pequeño sueño tecnológico. Dice ella, su risa lo suficientemente brillante como para señalar a un avión. Toca el brazo de Graham y sí, me doy cuenta, no soy ciego y continúa. El pobre no se da cuenta de que su negocio se está hundiendo más rápido que un pez dorado en Red Bull. La mesa estalla en risas. Quiero decir, absolutamente se descontrola. Graham está haciendo esa cosa en la que echa la cabeza hacia atrás como si su broma acabara de quererla. Denise se está secando los ojos. Un tipo que nunca he conocido está golpeando la mesa. Incluso el camarero se detiene a mitad de servir para sonreír, lo cual, honestamente, se siente como una traición al código de la industria de servicios. Tomo un sorbo de mi agua, del tipo elegante con rodajas de pepino flotando en ella como pequeñas balsas salvavidas de ironía. Y sonrío, no una gran sonrisa, solo lo suficiente para indicar que soy un buen deportista, que puedo aceptar una broma, que soy el tipo de persona que no monta escenas en galas de caridad. Por dentro, sin embargo, por dentro estoy haciendo cálculos. 173 millones de dólares. Esos son 173 millones de dólares estadounidenses después de impuestos en mi cuenta a las 3:47 de esta tarde, cuando firmé la autorización final de transferencia bancaria mientras Leía se peinaba para este mismo evento. Mi pequeño sueño tecnológico que aparentemente se está hundiendo. Sí, la seguridad de Irongate acaba de lanzar el salvavidas más grande de todos. Y ese salvavidas está hecho de contratos gubernamentales y patentes de encriptación de grado militar. Pero no digo nada de esto porque esto es lo que he aprendido sobre la gente rica, sobre la gente exitosa, sobre la gente que gana. No anuncian sus victorias en el mismo evento en el que se están burlando de ellos. Eso es de aficionados. Eso es lo que la gente hace en las películas justo antes de que todo se desmorone. Los verdaderos ganadores. Sonreímos. Asentimos. Memorizamos cada cara que se rió. Y oh,
Estoy memorizando a Denise con su risa de caballo y su bolso Hermès de imitación, a Graham con su mano ahora definitivamente demasiado baja en la espalda de mi esposa para calificar como mentoría profesional. El chico tecnológico al azar que creo que hace algo con blockchain porque, por supuesto, lo hace. Sonriendo como si alguien acabara de validar toda su existencia. Estoy archivando cada sonrisa burlona, cada risita, cada persona que pensó que era hilarante ver a un hombre ser ridiculizado por su propia esposa en un evento de caridad para niños. La ironía no se me escapa, por cierto. Estamos aquí para ayudar a niños que no tienen nada. Y estas personas se entretienen burlándose de un tipo que creen que está arruinado. Verdadera energía humanitaria en esta sala esta noche. Leía sigue, subida a la ola de su exitosa broma. Sigo diciéndole, cariño, tal vez es hora de considerar un trabajo de consultoría o enseñanza, dice, haciendo comillas en el aire con sus dedos manicurados, pero es terco. Piensa que su pequeña cosa de encriptación de cámaras de seguridad va a revolucionar la industria. Graham se inclina y, Jesús, tío, espacio personal. Y dice, bueno, todos necesitamos soñadores, ¿verdad? Mantiene al resto de nosotros empleados cuando la realidad golpea. Más risas. El camarero ahora está escuchando activamente. Estoy bastante seguro de que alguien en la mesa de al lado está grabando esto para su historia de Instagram con algún pie de fotos sobre momentos incómodos en cenas de caridad. Jajaja. Tomo otro sorbo de mi elegante agua de pepino y pienso en el correo electrónico que está en mi teléfono ahora mismo. El de Elaine Porter, CEO de Irongate, con el asunto, felicitaciones, señor Carter. El que confirma que mi pequeña cosa de encriptación de cámaras de seguridad es ahora la columna vertebral de la infraestructura de seguridad digital para la mitad de los contratistas de defensa en el hemisferio occidental. Leía me mira por un segundo. Y hay algo allí. No culpa. Ella ya ha superado eso, pero tal vez un destello de curiosidad sobre por qué no me estoy defendiendo. ¿Por qué estoy aquí sentado sonriendo como un idiota, dejando que convierta nuestro matrimonio en una rutina de comedia para el entretenimiento de su jefe? Podría decírselo ahora mismo. Podría sacar mi teléfono, mostrarle la confirmación de la transferencia bancaria, ver su cara pasar por las 5 etapas del duelo en tiempo real mientras sus colegas intentan averiguar cómo desdecir sus propias bromas. Sería espectacular. Sería satisfactorio. Sería el tipo de momento que se recrea en los tribunales de divorcio y se habla en futuras galas cuando la gente necesita una historia sobre el karma. Pero no lo hago porque no es así como se juega este juego. No muestras tus cartas cuando todos todavía están apostando en tu contra. Esperas, sonríes. Dejas que piensen que han ganado. Y luego, cuando están absolutamente convencidos de que te tienen descifrado, cuando se han comprometido por completo con su narrativa sobre el triste maridito con su negocio en quiebra, es cuando les muestras cómo es ganar en realidad. Así que termino mi agua. Me excuso de la mesa con un cortés asentimiento y me voy a casa solo. Leía se queda para la parte de networking de la noche, que estoy 90% seguro que es un código para la suite de hotel de Graham, tiene un minibar y mal juicio. Vuelvo a su apartamento. Bueno, técnicamente su apartamento ahora, ya que ya estoy planeando mi estrategia de salida. Y me hago un sándwich de mantequilla de cacahuete. No porque no pueda permitirme algo mejor. No porque esté deprimido, sino porque a veces, cuando acabas de vender tu empresa por el tipo de dinero que hace que los asesores financieros lloren de alegría, necesitas algo simple, algo real, algo que no venga con rodajas de pepino y comentarios pasivo-agresivos. Me siento en el sofá comiendo mi sándwich, repasando toda la noche en mi cabeza. Cada risa, cada sonrisa burlona, cada momento en que mi esposa eligió la validación de su jefe sobre la dignidad de su esposo, y sonrío. Bueno, le digo a mi apartamento vacío, levantando mi sándwich como un brindis. Supongo que estoy oficialmente soltero, pero también rico. Así que, en realidad, creo que salgo ganando aquí. Mañana, llamaré a Henry Wolf, mi abogado, y la única persona que sabía del acuerdo de Irongate. Mañana, empezaré a mover activos, reestructurar cuentas y construir el tipo de fortaleza legal que hace que los abogados de divorcio se retiren temprano. Mañana, comenzaré el proceso de extirpar a Leia de mi vida con la precisión de un cirujano y la mezquindad de alguien que acaba de ser ridiculizado en una gala de caridad.
Pero esta noche solo soy un tipo con un sándwich de mantequilla de cacahuete y 173 millones de dólares de vindicación esperando entre bastidores. Y honestamente, eso es suficiente. Déjame llevarte de vuelta a cuando no era el tipo con 173 millones de razones para sonreír. De vuelta a cuando solo era Miles Carter, el idiota con un garaje lleno de placas de circuito y un sueño que todos, y quiero decir todos, pensaban que era adorable en esa forma de todavía cree en Santa. Mi historia de origen no es exactamente material de Marvel. Sin arañas radiactivas. Sin padres muertos motivando mi viaje. Sin un montaje de entrenamiento místico en el Himalaya. Solo yo. Un portátil decente que compré reacondicionado en eBay. Una caja de herramientas que heredé de mi padre. Y una desafortunada tendencia a quedarme despierto a las 3 de la mañana pensando en algoritmos de encriptación mientras la gente normal hacía cosas normales como dormir o tener relaciones sanas. El sistema Lockwave comenzó en mi garaje en 2019. Y cuando digo garaje, no me refiero a alguna leyenda de Silicon Valley donde garaje en realidad significa instalación financiada por capitalistas de riesgo. Me refiero a un garaje real, del tipo con manchas de aceite en el hormigón, una preocupante población de arañas y un aislamiento tan malo que codificaba con una chaqueta de invierno de noviembre a marzo. Mi primera silla de oficina fue una silla de jardín plegable que me dio problemas de postura. Todavía estoy pagando a un quiropráctico para que los arregle. El modelo de negocio era simple, casi aburrido. Módulos de encriptación para cámaras de seguridad de pequeñas empresas. Verás, todo el mundo estaba flipando con los timbres RIN y cómo podían ser hackeados. Sobre las grabaciones de seguridad siendo accedidas por desconocidos en Bielorrusia. Sobre la privacidad estando muerta y enterrada en algún lugar entre Facebook y esa vez que Target predijo el embarazo de una adolescente antes de que sus padres lo supieran. Las pequeñas empresas, tus tiendas de barrio, gimnasios locales, pequeñas consultas médicas, todas tenían cámaras y todas no tenían ni idea de lo vulnerables que eran. Así que construí algo que hacía sus sistemas realmente seguros. No. Prometemos que tus datos están seguros, pero necesitas un ordenador cuántico y la paciencia de un monje para romper esta segura encriptación de grado militar para personas que apenas podían permitirse un sistema de punto de venta decente. No era sexy. No me iba a llevar a portadas de revistas ni a ser invitado a charlas TED, pero funcionaba y era importante y pagaba las facturas. Bueno, la mayoría de las facturas. A veces, cuando los clientes realmente pagaban a tiempo, lo cual era tan frecuente como los políticos honestos. Ahí es donde estaba cuando conocí a Leia. Pequeña exposición tecnológica de 2020, justo antes de que el mundo decidiera cerrarse y hacer de Zoom un verbo. Ella trabajaba en el stand de marketing de alguna startup que vendía comida orgánica para perros o esterillas de yoga sostenibles o lo que sea que la culpa de la clase media estuviera de moda ese trimestre. Yo estaba demostrando mi software de encriptación a absolutamente nadie porque mi stand estaba entre los baños y la salida de emergencia. Propiedad de primera para ser ignorado. Se acercó durante un momento de calma, probablemente porque estaba aburrida y yo parecía inofensivo. Pelo oscuro, ojos agudos, sonrisa que podría vender hielo a los esquimales o convencerte de que la criptomoneda era una estrategia de inversión sólida. Empezamos a hablar. Me preguntó a qué me dedicaba. Le expliqué todo lo de la encriptación de cámaras de seguridad, esperando que sus ojos se pusieran vidriosos como los de todos los demás cuando me ponía técnico, pero no se pusieron vidriosos. Se inclinó. Hizo preguntas. Buenas preguntas, además. No del tipo, estoy fingiendo que me importa. Entendió el potencial del negocio antes que yo. Honestamente me dijo que estaba pensando demasiado en pequeño, que debería estar presentando propuestas a clientes corporativos, que mi rutina de pequeñas empresas de Asuque estaba dejando millones sobre la mesa. Me enamoré de ella allí mismo, entre la comida orgánica para perros y la salida de emergencia. Soy un blando para cualquiera que se tome en serio mi extraña pequeña obsesión por la encriptación. Salimos durante 6 meses antes de mudarnos juntos. A ella le encantaba lo de soñador en aquel entonces. Me llamaba su brillante rarito. Llevaba café al garaje mientras yo trabajaba. Publicaba historias de Instagram sobre apoyar el esfuerzo de tu pareja con fotos de mi espacio de trabajo que ella había arreglado ingeniosamente para que pareciera encantadoramente caótico en lugar de simplemente caótico. La propuesta de matrimonio ocurrió en ese mismo garaje.
No porque sea poco romántico. Vale, quizás un poco, pero porque es donde habíamos pasado nuestros mejores momentos. Acababa de conseguir mi primer contrato importante, $30.000 de una cadena de bancos regional. Estaba volando alto, convencido de que lo había logrado, de que esto era el comienzo de algo enorme. Le propuse matrimonio con un anillo que había ahorrado durante 6 meses para comprar. Nada lujoso, pero honesto. Dijo que sí. Lloró. Me dijo que creía en nosotros, en mí, en nuestro futuro. Y por un tiempo, lo dijo en serio. Creo que realmente lo dijo en serio. La boda fue pequeña. Sus padres no sabían muy bien qué pensar de mí. El tipo que trabajaba en un garaje y hablaba de encriptación como si fuera poesía. Mi madre la adoró de inmediato, lo cual debería haber sido una señal de alerta porque mi madre adora a todo el mundo, incluidos los testigos de Jehová que aparecen trimestralmente para discutir la salvación. Fuimos de luna de miel a Sedona porque era barato y hermoso y ninguno de los dos había visto nunca rocas rojas que te hicieran cuestionar tus elecciones de vida de una buena manera. El primer año de matrimonio fue decente. Locquave estaba creciendo, no explotando, pero creciendo. Contraté a mi primer empleado, un chico llamado Marcus, que era mejor programando que yo, y dispuesto a trabajar por participación y pizza. Leia fue ascendida a asociada senior de marketing en alguna firma del centro. Teníamos citas nocturnas. Reíamos. Hablábamos de quizás comprar una casa, tener hijos algún día, hacer todas las cosas que la gente hace cuando cree que ha descubierto la fórmula. El segundo año, las cosas cambiaron. Sutil al principio, como la alineación de un coche que está ligeramente desviada, pero no te das cuenta hasta que has estado conduciendo torcido durante meses. El trabajo de Leia se volvió más exigente. Empezó a trabajar más tarde, trayendo el estrés a casa como una enfermedad contagiosa. Yo también trabajaba horas locas, persiguiendo contratos, depurando código, tratando de escalar un negocio con los recursos de un puesto de limonada. Empezamos a existir en el mismo espacio en lugar de compartirlo. Ella llegaba a casa, se servía vino, se quejaba de su jefe, Graham, el mismo Graham que finalmente se convertiría en su pareja de aventura emocional. Pero me estoy adelantando. Yo escuchaba, asentía, ofrecía soluciones que ella no quería porque no buscaba soluciones. Buscaba la validación de que sus problemas eran los peores problemas que alguien había tenido jamás. Mi negocio se convirtió en el saco de boxeo. Cuando el dinero escaseaba, era porque no me estaba esforzando lo suficiente. Cuando conseguía un contrato, era agradable, pero ¿cuándo se convertirá en dinero real? Cuando le explicaba la estrategia a largo plazo, las solicitudes de patentes, el potencial de los contratos gubernamentales, me daba una palmadita en la mano como si fuera un niño que acababa de explicar su plan para convertirse en un vaquero astronauta. El tercer año fue cuando el creo en ti se convirtió en ¿por qué no puedes ser más como Graham? Graham STL, su jefe, su mentor, la encarnación andante de todo lo que aparentemente yo no era. Exitoso, pulido, corporativo, el tipo de persona que dice sinergia sin ironía y piensa que un buen fin de semana es jugar al golf con clientes. Conducía un Tesla antes de que estuvieran de moda y llevaba trajes que probablemente costaban más que mis ingresos mensuales. Al principio, era admiración profesional. Graham me enseñó esta técnica de presentación. Graham dice que tengo un potencial real. Bien, normal, saludable, incluso. Todo el mundo necesita mentores. Pero luego se volvió personal. Graham piensa que deberíamos renovar el apartamento. La esposa de Graham tiene este servicio de entrega de comidas que le encanta. Graham dice que los matrimonios jóvenes tienen problemas cuando hay disparidad de ingresos. No soy un idiota. Vi hacia dónde iba esto. Las reuniones tardías, el nuevo perfume, la forma en que se iluminaba cuando su teléfono vibraba con su nombre, los recibos de cenas en restaurantes que aparentemente requerían reservas hechas por el asistente de alguien porque eran demasiado exclusivos para que los humanos normales accedieran. Cuando lo mencionaba suavemente, con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba hecha de inseguridad y negación, ella me lo echaba en cara. Estás siendo paranoico. Tal vez si te concentraras en tu negocio en lugar de acechar los extractos de mi tarjeta de crédito, estaríamos en una mejor posición. Graham está casado. Miles, felizmente casado.
Deja de proyectar tus insuficiencias en mis relaciones profesionales. Así que dejé de mencionarlo, no porque le creyera, sino porque me di cuenta de algo importante. Ya no me importaba. No de la manera en que se supone que te importa cuando tu matrimonio está dando vueltas por el desagüe. Me importaba de manera analítica. Me importaba depurar código. Esta relación tiene un defecto fundamental. La arquitectura está comprometida. Es hora de reconstruir desde cero. Fue entonces cuando llamé a Henry Wolf. Henry y yo fuimos juntos a la universidad, cuando ambos éramos pobres e idealistas y estábamos convencidos de que cambiaríamos el mundo por pura fuerza de voluntad y consumo de café. Él fue a la Facultad de Derecho. Yo me metí en la tecnología. Seguimos siendo amigos porque ambos teníamos un sano aprecio por el cinismo y el bourbon. Henry es el tipo de persona que dice cosas como, el matrimonio es un contrato en el que una de las partes se compromete a estar decepcionada y la otra a ser culpada. Se ha divorciado 2 veces, lo que lo convierte en la peor persona para pedir consejos sobre relaciones o en la más cualificada, dependiendo de tu perspectiva. Me reuní con él en su oficina del centro, un lugar con muebles de cuero y libros de derecho que probablemente costaban más de lo que deberían porque a los abogados les encantan las cosas caras que los hacen parecer inteligentes. Le conté todo. La distancia, la sospecha, la situación de Graham, el hecho de que mi negocio estaba a punto de explotar de maneras que Leía no podía imaginar. Henry se reclinó en su silla, sirvió 2 vasos de bourbon, aunque eran las 2 de la tarde de un martes, y dijo, entonces, ¿quieres divorciarte de ella antes de que se dé cuenta de que estás a punto de ser obscenamente rico? Quiero proteger lo que he construido. Lo corregí. Es lo mismo, sonrió. Me encanta. Vamos a quemar esta cosa legal y precisamente. Pasamos los siguientes 3 meses construyendo una fortaleza, movimos la propiedad de Locquave a un fideicomiso extraterritorial, presentamos patentes bajo entidades corporativas que Leía no conocía, reestructuramos todo para que cuando el acuerdo de Argate se llevara a cabo, fuera invisible para cualquiera que no mirara la documentación correcta. Fue hermoso, quirúrgico, el tipo de trabajo legal que hizo que Henry realmente sonriera, lo cual era preocupante porque Henry no sonreía a menos que alguien estuviera a punto de ser magníficamente jodido por el derecho contractual. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Henry una noche revisando documentos. Te va a dejar pensando que está mejorando y tú la vas a dejar pensar eso hasta que te busque en Google 6 meses después. Levanté mi copa por la gratificación diferida, por la venganza servida tan fría que tiene quemaduras por congelación. Replicó Henry. Brindamos por eso, por la paciencia, por la planificación, por la hermosa y mezquina satisfacción de dejar que alguien te subestime hasta el momento en que se dan cuenta de que han cometido un error catastrófico de juicio. De vuelta en el garaje, mi verdadera oficina ahora mejorada pero aún humilde, trabajaba. Marcus y yo hacíamos jornadas de 18 horas refinando los protocolos de encriptación que finalmente llamarían la atención de Irongate. Construimos algo hermoso, algo que realmente importaba. Y cada noche, volvía a casa con Leía, que apenas levantaba la vista de su teléfono, que me preguntaba por mi día en ese tono que significaba que en realidad no estaba escuchando, que mencionaba a Graham al menos 5 veces antes de la cena. Yo sonreía, asentía, interpretaba el papel del esposo luchador con un lindo y pequeño negocio que definitivamente, absolutamente, ciertamente no iba a ninguna parte. Y pensaba, solo espera, cariño. Solo espera. Lo que pasa cuando ves morir tu matrimonio en cámara lenta es que empiezas a notar todos los pequeños detalles que te perdiste cuando estabas demasiado ocupado, ya sabes, tratando de que funcionara. Como cuando Ella dejó de preguntar por mi día y empezó a hacer afirmaciones sobre el suyo. O cómo nos convertimos en yo en cada frase que importaba o cómo toda su personalidad fue engullida por su trabajo hasta que ya no estaba casado con una persona. Estaba casado con un perfil de LinkedIn que ocasionalmente dormía en mi cama. Empezó de forma inocente, como la mayoría de los desastres. Llegaba a casa del trabajo rebosante de energía, hablando de campañas y demografía y alguna publicación viral que habían creado para un cliente que vendía botellas de agua carísimas a gente que piensa que la hidratación es un rasgo de la personalidad. Yo escuchaba, genuinamente interesado al principio porque me encantaba verla apasionada por algo. Eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿verdad? Te importan las cosas que a ellos les importan, incluso cuando esas cosas son objetivamente aburridas para todos los demás en el planeta. Pero en algún momento entre el segundo y el tercer año,
su trabajo dejó de ser algo que hacía y se convirtió en algo que era. Cada conversación volvía a la oficina como si estuviéramos atrapados en una especie de gravedad corporativa. Yo mencionaba quizás hacer un viaje de fin de semana y ella se lanzaba a hablar de cómo Graham, siempre Graham, tenía esta filosofía sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal como un mito perpetuado por personas que no se tomaban en serio el éxito. Graham dice que las personas más exitosas no fichan a las 5, me decía, mirando su teléfono mientras yo intentaba tener una conversación real. Siempre están activos, siempre pensando en el siguiente movimiento. Yo asentía, removiendo la comida en mi plato, pensando en cómo Graham probablemente también estaba siempre activo con su esposa. Y mira qué bien le estaba yendo. El tipo estaba en su segundo matrimonio y parecía que sobrevivía a base de whisky y las lágrimas de los becarios, pero claro, sigamos sus consejos de vida. La mención de nombres se volvió patológica. Graham piensa que mis habilidades de presentación son de élite. Graham dice que debería empezar mi propia agencia algún día. Graham cree que estoy desaprovechada en mi puesto actual. Era como si se hubiera unido a una secta, excepto que en lugar de un líder carismático que prometía la iluminación, había encontrado a un ejecutivo de mediana edad que prometía avance profesional y validación. Si Graham pensaba que debía saltar de un puente, ella preguntaría si habría cámaras y si la iluminación sería buena para su marca personal. Empecé a llevar una cuenta mental de cuántas veces lo mencionaba al día de media. 17 veces mi esposa mencionaba a su jefe en una conversación informal. Eso es más de lo que la mayoría de la gente menciona a su propio cónyuge. Lo mencioné una vez en broma durante la cena. Sabes, cariño, estoy empezando a pensar que Graham vive gratis en tu cabeza. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Eso no es gracioso, Miles. Graham es mi mentor. Está invertido en mi éxito. Quizás si tuvieras a alguien invirtiendo en el tuyo, lo entenderías. Y ahí estaba. El cambio de estamos construyendo nuestro futuro juntos a me estás arrastrando. No fue explosivo. No fue dramático. Fue la muerte por 1000 palabras de moda corporativas. Me sumergí en el trabajo porque ¿qué más iba a hacer? ¿Sentarme a ver a mi esposa tener una aventura emocional mientras ascendía por la escalera corporativa? Locquave estaba ganando tracción real con contratistas gubernamentales y empresas de seguridad. Estaba presentando patentes, refinando algoritmos, construyendo algo que realmente importaba en un mundo donde la mayor parte de la tecnología eran solo versiones más brillantes de cosas que no necesitábamos. Pero Leia no podía verlo o no quería. Para ella, yo seguía siendo el tipo que jugueteaba en un garaje mientras ella conquistaba el mundo del marketing, un cambio de paradigma sinérgico a la vez. Las llamadas estratégicas nocturnas comenzaron alrededor del 8º mes del 3er año. Se llevaba el teléfono al dormitorio, cerraba la puerta y la oía reír de verdad de lo que sea que Graham estuviera diciendo. La misma mujer que respondía a mis bromas con una sonrisa de cortesía se reía como una adolescente al otro lado de esa puerta. No estoy orgulloso de esto, pero sí, revisé los registros telefónicos. Cuando tu esposa pasa más tiempo hablando con su jefe a las 11 de la noche de lo que pasa hablando contigo durante el día, te entra la curiosidad. Llamadas de 2 horas, llamadas de 3 horas, una noche memorable, una maratón de 4 horas y media que luego explicó como gestión de crisis para el lanzamiento de un cliente, ¿verdad? Porque nada dice gestión de crisis como susurrar y reír a medianoche. El perfume también cambió. Siempre había usado este aroma a jazmín que me encantaba, el que llevaba cuando nos conocimos. De repente, llega a casa oliendo a algo llamado Noir que probablemente cuesta más por onza que la cuota de mi coche. Cuando le pregunté, dijo que la esposa de Graham se lo había recomendado. Por supuesto que sí. Estoy seguro de que la esposa de Graham estaba encantada de ayudar a mi esposa a oler bien para su marido. Eso sí que es buena amistad. Los recibos de los restaurantes eran casi cómicos en su obviedad. Maestros, de Capital Grill, un lugar llamado Uchi que aparentemente requería reservas con 6 semanas de antelación y servía pescado que costaba más de lo que debería costar un pescado razonable. Cenas con clientes, explicaba, agitando la mano con desdén. Parte del trabajo. Curioso, decía yo. No recuerdo que las cenas con clientes requirieran cambios de perfume y lencería nueva. Sus ojos brillaban con esa ira particular que la gente tiene cuando la pillan,
pero no está del todo lista para admitirlo. ¿En serio estás revolviendo mis cajones ahora? Por esto es exactamente por lo que estamos teniendo problemas, Miles. Eres paranoico y controlador en lugar de concentrarte en arreglar tu propia situación. La manipulación psicológica era casi impresionante en su consistencia. Cada preocupación que planteaba se convertía en una prueba de mi insuficiencia. ¿Preocupado por su relación con Graham? Estaba inseguro sobre mi carrera. ¿Noté que estaba emocionalmente desconectada? Era demasiado necesitado y no podía manejar su éxito. ¿Mencioné las noches tardías y el comportamiento sospechoso? Era paranoico y claramente estaba proyectando mis propios fracasos en sus logros profesionales. Era como discutir con un vídeo de formación corporativa sobre cómo desviar la responsabilidad. Pero esto es lo que pasa cuando te manipula alguien que cree que eres estúpido. Se vuelven descuidados. Leía empezó a dejar su portátil abierto, su teléfono desbloqueado, su guardia baja porque estaba tan convencida de que yo era demasiado patético para ser una amenaza. Había perdido el respeto por mí tan completamente que ya ni siquiera se molestaba en cubrir sus huellas. Vi los correos electrónicos, no la prueba irrefutable. No era tan descuidada, pero el tono. No puedo esperar a nuestra reunión de hoy. La noche pasada fue exactamente lo que necesitaba. Siempre sabes cómo hacerme sentir valorada. Firmado con pequeñas bromas internas y emojis que nunca la había visto usar conmigo. Podría haberla confrontado, podría haberlo impreso todo, haberlo tirado sobre la mesa, haber exigido explicaciones y disculpas y todas las cosas dramáticas de intervención en una relación que son buenas para la televisión pero una terrible realidad. Pero no lo hice porque en ese momento ya había tomado mi decisión. Este matrimonio era un barco que se hundía, y no me iba a hundir con él. En cambio, llamé a Henry. Nos reunimos en su oficina con bourbon y hojas de cálculo, mis dos cosas favoritas cuando planeo el desmantelamiento sistemático de una relación. Definitivamente está engañando, dijo Henry, revisando los registros telefónicos. Probablemente no físicamente todavía. Graham parece del tipo que necesita una negación plausible, pero emocionalmente, sí, se ha ido. Lo sé, dije. La pregunta es, ¿cómo protejo lo Quave cuando esto implosione? Henry sonrió. La forma en que lo hacen los abogados cuando pueden usar sus poderes para algo entretenido. Oh, amigo, déjame mostrarte lo hermosa que puede ser la ley de contratos. Reestructuramos todo. Movimos la propiedad de Lock Quave a un fideicomiso extraterritorial que Leia no conocía. Presentamos nuevas patentes bajo entidades corporativas con nombres tan aburridos que daban sueño. Moví mis activos a cuentas que serían invisibles durante cualquier procedimiento de divorcio. Cada movimiento documentado, con fecha y hora, y lo suficientemente legal como para hacer que el IRS llorara de alegría por mi cumplimiento. El acuerdo con Irongate estaba sucediendo. Elaine Porter, su CEO, se había puesto en contacto después de ver mis protocolos de encriptación en una conferencia de seguridad. Quería comprar no solo la tecnología, sino toda la empresa. El número que lanzó me mareó físicamente. $173 millones con una M después de impuestos. ¿Cuándo se cierra esto?, preguntó Henry, haciendo cálculos en su bloc de notas. 3 meses, dije. Quizás 4 si sus abogados son minuciosos. Perfecto, Henry se reclinó, juntando las yemas de los dedos como un villano de dibujos animados. Eso nos da tiempo para asegurarnos de que cuando Leia te deje por Graham. Y lo hará. Pensará que está escapando de la pobreza. Luego, 6 meses después, te buscará en Google y se dará cuenta de que cambió un billete de lotería por un tipo cuya idea de los preliminares es probablemente explicar las proyecciones trimestrales. Me reí. Realmente me reí por primera vez en meses. Eso es malvado. Eso es justicia, corrigió Henry. Malvado sería impugnar el divorcio y alargarlo. Vamos a dejarla ganar. Dejar que se quede con el apartamento, el coche, lo que quiera de esta versión de tu vida porque esta versión. Hizo un gesto hacia mis vaqueros gastados y mi reloj de imitación. Esta versión está a punto de dejar de existir. Brindamos por eso, por la paciencia, por el juego a largo plazo, por la hermosa y mezquina satisfacción de dejar que alguien te subestime tan completamente que no se dan cuenta de que están cometiendo un suicidio financiero.
De vuelta a casa, la estaba en otra llamada estratégica, su risa se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio como un gas tóxico. Me hice un sándwich, abrí mi portátil y revisé la última aprobación de patente para el módulo de encriptación resistente a la cuántica del Opcoave. Mi teléfono vibró. Elaine Porter, el equipo legal lo aprobó. Pasamos a la diligencia de vida final. Esto está sucediendo, Miles. Felicitaciones. Sonreí, le di un bocado a mi sándwich y escuché a mi esposa reírse de los chistes de otro hombre en nuestro dormitorio. Disfrútalo mientras dure, cariño, le susurré a la cocina vacía. Porque la prueba gratuita de este matrimonio está a punto de expirar, y la tarifa de cancelación va a ser espectacular. 3 meses, tal vez 4. Luego todo cambia. Entonces se daría cuenta de que el tipo del que se burló, el esposo del que se había distanciado, el soñador que dejó atrás, nunca estuvo atrás en absoluto. Solo estaba esperando a que ella mostrara sus cartas antes de jugar su mano. Y en el póker, como en la vida, la paciencia vence a la arrogancia cada vez. La exposición anual TechConnect es básicamente una Comic Con para gente que cree que llevar chalecos Patagonia es un rasgo de la personalidad. 3 días de networking, que es solo una palabra elegante para fingir que te importan las presentaciones de desconocidos mientras secretamente compruebas cuántas solicitudes de conexión de LinkedIn has acumulado. Normalmente, preferiría que me hicieran una endodoncia a asistir, pero este año era especial. Este año, la empresa de Leia se encargaba de todas las relaciones públicas y la gestión del evento, lo que significaba que había estado insoportable durante 6 semanas consecutivas antes del mismo. Este es el evento más grande de mi carrera, anunció durante el desayuno una mañana, sin levantar la vista de su teléfono, donde probablemente estaba enviando mensajes de texto a Graham sobre la alineación sinérgica de la marca o cualquier juego previo corporativo que tuvieran. Todos los que importan estarán allí. Necesito que vengas, pero como que no me avergüences, ¿vale? No avergonzarla. Eso era irónico viniendo de la mujer que había pasado la última gala benéfica convirtiendo nuestro matrimonio en un asado de comedia para el entretenimiento de su jefe. Pero sonreí, asentí y dije, no se me ocurriría, cariño. Porque esto es lo que Leia no sabía. Irongate Security era uno de los patrocinadores platino de TechConnect. Y Elaine Porter, su CEO y mi futura persona favorita en el planeta, había solicitado específicamente una sala de reuniones privada en el lugar para finalizar nuestro acuerdo. Mismo edificio, mismo día, diferente universo de éxito. La ironía era tan perfecta que parecía guionizada. Me presenté con mi bonita americana, la que Leia había elegido hace 3 años, cuando todavía fingía preocuparse por mi apariencia, y unos pantalones caqui que habían visto días mejores. Tenía exactamente el aspecto que Leia quería que tuviera, el marido comprensivo pero en última instancia irrelevante que no le robaría el protagonismo, un accesorio, un acompañante atractivo sin el atractivo. El centro de exposiciones estaba lleno de los sospechosos habituales. Hermanos tecnológicos con zapatillas caras explicando sus disruptivas soluciones de IA que definitivamente no eran solo chatbots con mejor marketing. Capitalistas de riesgo fingiendo estar interesados mientras calculaban el ROI en sus cabezas. Reclutadores corporativos con sonrisas falsas y desesperación real. Y esparcidos por todas partes, como purpurina de la que no te puedes deshacer, estaban la gente de marketing, la tribu de Leia, armados con bolsas de tela de marca y la creencia inquebrantable de que la visibilidad equivale al valor. Leia estaba en su elemento, moviéndose entre la multitud como un político en una recaudación de fondos. Llevaba un traje de poder completo, azul marino. Probablemente costaba más que la cuota mensual de mi coche, combinado con unos tacones que gritaban, soy importante pero accesible. Me presentó a exactamente 3 personas en la primera hora, cada vez con el mismo guión. Este es mi marido, Miles. Se dedica a cosas de tecnología. Cosas de tecnología. 3 años de matrimonio. Y a eso había reducido el trabajo de mi vida, a cosas de tecnología. Como si fuera el tipo de Geek Squad que viene a arreglarte el router. Pero le seguí el juego, estreché manos, mantuve una conversación trivial, me reí en los momentos apropiados. El perfecto cónyuge comprensivo que conocía su lugar en el fondo de sus logros profesionales. Alrededor de las 2 de la tarde, las cosas se pusieron interesantes. La programación del escenario principal incluía algo llamado focos de innovación. Básicamente,
citas rápidas para emprendedores que intentaban llamar la atención. Leía había convencido a los organizadores para que incluyeran un segmento llamado Momentos más ligeros en la tecnología, donde traerían a algunos asistentes y se burlarían de ellos de buen humor sobre problemas tecnológicos comunes. Tuve un mal presentimiento sobre esto de inmediato. Efectivamente, durante el almuerzo de networking, sándwiches tristes y tazas de fruta aún más tristes, Leía me llevó a un lado con esa sonrisa que significaba que había hecho algo que pensaba que era inteligente. Entonces, puede que te haya apuntado para el segmento de momentos más ligeros, dijo, hablando ya rápido como si supiera que me opondría. Será divertido. Solo hacen algunas preguntas. Todos se ríen. Es súper informal. Además, Graham pensó que sería bueno para tu visibilidad. Graham pensó. Por supuesto que lo hizo. Graham probablemente pensaba que la humillación pública construía el carácter o alguna otra tontería corporativa que había leído en un libro de liderazgo escrito por alguien que nunca había liderado nada. No creo que. Miles, por favor. Por mí. Son 5 minutos. Lo harás genial. Y honestamente, podría ayudar a tu negocio a obtener algo de exposición. La audacia, la pura y abrumadora audacia de pensar que mi negocio necesitaba exposición de su truco publicitario. Pero acepté porque en este punto estaba comprometido con el papel, el humilde esposo, el tipo que no sabía que su empresa estaba a punto de hacerlo más rico que todos en esta sala juntos. El segmento de los focos ocurrió a las 3 de la tarde. Subieron a 5 de nosotros, a mí, a otros 2 emprendedores y a un par de empleados de tecnología que habían sido voluntarios por sus empresas. El presentador era un comediante local que hacía eventos corporativos. El tipo de persona cuya personalidad entera era un humor observacional relatable sobre contraseñas de Wi-Fi. Empezó con preguntas fáciles para los demás, historias divertidas sobre desastres de programación, reuniones embarazosas con clientes, los típicos temas que gustan a la gente. Luego llegó a mí. Y Miles Carter. Miles, ¿a qué te dedicas? Dirijo una empresa de ciberseguridad llamada Lockwave Systems, dije al micrófono. Profesional, claro, exactamente lo que había ensayado. ¿Lockwave? Es un gran nombre. Suena muy seguro. Entonces, ¿cómo es dirigir una startup tecnológica en esta economía? Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decir literalmente cualquier cosa, la voz de Leía interrumpió desde la primera fila donde estaba de pie con Graham y su equipo. Oh, deberías preguntarle por su portátil, gritó, riendo. Miles, cuéntales sobre tu portátil de la suerte. El público se rió entre dientes, presintiendo entretenimiento. Los ojos del presentador se iluminaron porque nada salva un mediocre set de comedia como material inesperado. Portátil de la suerte, incitó. Dudé, pero Leía ya estaba comprometida con el número. Agarró un micrófono de algún lugar, porque por supuesto que lo hizo, y se dirigió directamente al público. Todos, debo explicar. Mi esposo tiene este portátil antiguo que se niega a actualizar. Como que esta cosa probablemente funciona con Windows Vista. Está convencido de que es de la suerte, que todas sus mejores ideas provienen de esta vieja máquina dinosaurio. Hizo una pausa para dar efecto, trabajando con la sala. Sigo diciéndole, cariño, tal vez es hora de actualizar tu equipo y tus expectativas. Pero él todavía cree que su pequeña operación va a cambiar el mundo. El público se lo tragó. Las risas recorrieron el salón de baile. Los teléfonos salieron a grabar. Vi a Graham en la primera fila sonriendo como si este fuera el mejor entretenimiento que había tenido en todo el año. El presentador estaba prácticamente llorando de risa. Bueno, Miles, dijo el presentador, secándose los ojos. ¿Qué tienes que decir a eso? Miré a Leía. La miré de verdad. Estaba radiante de atención, alimentándose de la energía de la multitud, probablemente ya planeando cómo convertir esto en una anécdota sobre marketing auténtico o vulnerabilidad en el liderazgo o cualquier palabra de moda que la hiciera quedar bien en la próxima reunión de equipo. Y sonreí. No una gran sonrisa, solo lo suficiente. ¿Saben qué? Dije a mi micrófono, con voz firme. Tiene toda la razón. Todavía creo que mi viejo portátil puede cambiar el mundo. Más risas. Gila sonrió, pensando que le estaba siguiendo el juego.
El presentador se preparó para terminar el segmento, listo para terminar con esa nota perfecta de humor autocrítico. Pero yo no había terminado. De hecho, continué hablando por encima del ruido. Ese portátil acaba de ayudarme a cambiarlo. Las risas se desvanecieron en murmullos confusos. La sonrisa de Ela vaciló ligeramente. El presentador me miró, inseguro de si esto seguía siendo parte del número. ¿Ven ese portátil antiguo del que habla? Ahí es donde desarrollé los protocolos de encriptación resistentes a la cuántica que están a punto de revolucionar la infraestructura de seguridad digital para los contratistas de defensa en todo el hemisferio occidental. Pero bueno, ¿qué sé yo? Solo soy el tipo del ordenador viejo. Silencio absoluto. Se podía oír el aire acondicionado. La notificación del teléfono de alguien sonó, sonando absurdamente fuerte. La cara de Ela pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, comprensión, ira y algo que podría haber sido miedo. En realidad, dije, mirando mi reloj con una precisión teatral. Si me disculpan, tengo una reunión. Curiosamente, es en este mismo edificio, sala de conferencias 12B. Estoy vendiendo esa pequeña operación que mencionó mi esposa. Deberíamos estar terminando de firmar en unos 20 minutos. Me bajé del escenario, le devolví el micrófono a un asistente de producción atónito y caminé hacia la salida. La multitud se abrió como el mar rojo. Nadie sabía si aplaudir, reír o revisar sus teléfonos para ver si estaba mintiendo. La cara de Graham se había puesto pálida. Leia se quedó congelada, con el micrófono todavía en la mano, con aspecto de que alguien acabara de explicarle la física cuántica usando solo danza interpretativa. Hice una pausa en la puerta, me volví y saludé con la mano. Gracias por la exposición, cariño. Súper útil. La sala de conferencias 12B estaba en el tercer piso, escondida en la sección VIP donde se hacían los negocios de verdad en lugar de redes performativas. Ela Porter ya estaba allí con su equipo legal. 3 abogados que parecían cobrar por nanosegundo y un asesor financiero que probablemente había olvidado cómo eran las cuentas bancarias de la gente normal. Señor Carter, dijo Elaine, levantándose para estrecharme la mano. Tenía unos 50 años, era aguda como un alfiler y tenía el tipo de presencia que te hacía sentarte más derecho sin darte cuenta. ¿Listo para hacer historia? Listo para ganar 173 millones de dólares, dije, la parte de la historia es solo un extra. Se rió. Nos sentamos. Los abogados pasaron papeles sobre la mesa. Firmé y firmé y firmé un poco más. Cada firma se sentía como borrar una parte de mi antigua vida e instalar una actualización. Cada página me acercaba a una realidad donde la opinión de Lila sobre mi negocio no solo era incorrecta, sino espectacular, cósmica, catastróficamente incorrecta. Felicitaciones, señor Carter, dijo Elaine 40 minutos después, estrechándome la mano de nuevo. Acaba de revolucionar la encriptación digital. Irongate se enorgullece de incorporar Lockwave a nuestra cartera. Gracias, dije, tratando de mantener la voz firme aunque mis manos temblaban ligeramente. Ahora, si me disculpan, tengo un espectáculo de comedia al que volver. Mi esposa actúa esta noche, y odiaría perderme el final. Volví a bajar. La exposición seguía en pleno apogeo, pero ahora había una energía extraña. La gente no dejaba de mirarme, susurrando. Claramente, la noticia se había extendido. En la era de las redes sociales, no puedes lanzar una bomba como esa sin que detone en todos los chats grupales y canales de Slack del edificio. Encontré a Leia en un rincón con Graham, sus cabezas juntas en una conversación urgente. Cuando me vio, se acercó, sus tacones sonando como disparos. ¿Qué demonios fue eso?, siseó, manteniendo la voz lo suficientemente baja como para que la gente cercana tuviera que esforzarse para escuchar. Entonces sonreí. Eso fui yo no avergonzándote. Querías visibilidad, ¿verdad? Diría que ambos somos bastante visibles ahora. ¿Realmente lo hiciste? ¿Realmente vendiste mi empresa por 173 millones de dólares? Terminé. Sí. Firmé los papeles hace unos 15 minutos. Irongate Security. Gente genial. Deberías hacer networking con ellos ya que eres tan buena en eso. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo.
Parecía un pez tratando de entender el cálculo. Graham apareció a su lado, con aspecto de haber envejecido 5 años en la última hora. Miles, tal vez deberíamos hablar de esto en privado. ¿Por qué?, pregunté inocentemente. Pensé que todos éramos sobre la visibilidad pública y la vulnerabilidad auténtica. Además, no tengo nada que ocultar. A diferencia de algunas personas. Dejé que eso calara, los vi intercambiar miradas, luego me di la vuelta para irme. Miles, espera, comenzó Leia. Nos vemos en casa, dije por encima del hombro. ¿O no? Soy flexible estos días. Salí de la exposición TechConnect con las manos en los bolsillos y la cabeza alta, dejando atrás un salón de baile lleno de gente buscando frenéticamente mi nombre en Google y encontrando exactamente lo que quería que encontraran. El triste marido con un negocio en quiebra. Acaba de abandonar el edificio y el tipo que lo reemplazó apenas estaba empezando. Lo que pasa cuando ves implosionar un matrimonio en tiempo real es que esperarías fuegos artificiales, gritos, quizás algún dramático lanzamiento de platos como en las películas. Pero cuando Ella llegó a casa esa noche después del desastre de la exposición, fue peor que eso. Fue silencioso. El tipo de silencio que ocurre justo antes de que un tornado toque tierra, cuando la presión del aire cambia y todos los animales con instintos de supervivencia corren a refugiarse. Yo estaba en el sofá con una cerveza. Nada lujoso, solo una corona normal. Porque de repente poder permitirte Dom Perignon no significa que desarrolles instantáneamente el gusto por él. Mirando mi teléfono y viendo el metraje de TechConnect volverse viral en LinkedIn y Twitter. Alguien lo había titulado La venganza del marido tecnológico y ya tenía como 2 millones de visitas. Los comentarios eran oro puro. Mi hombre realmente dijo, esperaré, leía uno. Otro, ella lo asó a medio cocer y él volvió con un lanzallamas. Mi favorito personal, la chica se perdió una bolsa de 173 millones por un tipo llamado Graham. La puerta se abrió alrededor de las 11 de la noche. Leia entró, todavía con su traje de poder, pero parecía como si hubiera pasado por una zona de guerra. Maquillaje corrido, pelo revuelto, esa expresión de shock que la gente tiene cuando toda su visión del mundo se derrumba en el lapso de una tarde. Dejó caer su bolso al suelo, de diseñador. Probablemente costaba 2.000, ahora simplemente tirado allí como equipaje abandonado, y me miró fijamente. Tomé un sorbo de mi cerveza, esperé. Aprendí en los negocios que quien habla primero pierde la negociación. Y esto era definitivamente una negociación, solo que una en la que yo tenía todas las cartas y ella estaba sentada allí con un par de doses, preguntándose cómo había cambiado el juego. ¿Es verdad?, preguntó finalmente, con la voz apenas un susurro. ¿Qué es verdad? Tomé otro sorbo, haciéndome el tonto porque, ¿por qué no? Me hice el tonto durante 3 años mientras ella me engañaba emocionalmente mientras ascendía por la escalera corporativa. Lo justo es justo. Miles. No lo hagas. Se detuvo, se recalibró. Cuando volvió a hablar, su voz tenía ese filo que adquiría cuando intentaba ser estratégica, tratando de manejar una situación de la misma manera que manejaba campañas y relaciones con clientes. La venta, Irongate, el dinero, todo. ¿Es real o solo intentabas humillarme? Me reí. Realmente me reí. Y ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. ¿Humillarte? Ella, literalmente me senté allí y lo aguanté mientras convertías nuestro matrimonio en una rutina de comedia para el entretenimiento de tu jefe. De nuevo, solo corregí el registro. Si la verdad es humillante, tal vez deberías examinar por qué. Se dirigió a la cocina, probablemente necesitando algo más fuerte que agua, lo cual tenía sentido porque yo probablemente también necesitaría whisky si acabara de obliterar públicamente mi matrimonio mientras intentaba burlarme de mi marido. Se sirvió vino. Del caro que guardaba para ocasiones especiales, aunque aparentemente las revelaciones emocionalmente devastadoras calificaban. ¿Cuándo sucedió esto?, preguntó, todavía de espaldas. ¿Cuándo vendiste la empresa? Hoy. Firmé los papeles finales a las 3:47 de la tarde mientras tú probablemente estabas haciendo control de daños con Graham e intentando averiguar cómo presentar el hecho de que tu marido acaba de volverse más exitoso en 20 minutos de lo que tú serás en toda tu carrera. Golpe bajo. Quizás. Merecido. Absolutamente. Se dio la vuelta,
con la copa de vino agarrada tan fuerte que pensé que podría romperse. Me mentiste. Me has estado mintiendo durante meses. No mentí, corregí. Simplemente no compartí. Hay una diferencia. Nunca preguntaste por mi negocio excepto para burlarte de él. Nunca mostraste interés excepto para compararlo desfavorablemente con las opiniones de Graham. ¿Por qué te diría algo cuando dejaste muy claro que pensabas que era un fracaso? Nunca dije que fueras un fracaso. No tuviste que decirlo, leía. Lo dijiste con cada mirada de reojo, cada comparación con Graham. Cada llamada estratégica nocturna donde te reías de sus chistes mientras tratabas nuestro matrimonio como una reunión de tarde inconveniente que podías reprogramar. Lo dijiste alto y claro sin usar las palabras reales. Se desplomó contra el mostrador, el vino salpicando peligrosamente cerca del borde. Por un segundo, solo un segundo, casi me sentí mal. Casi. Luego recordé la gala benéfica, la exposición, las innumerables pequeñas humillaciones que había servido con una sonrisa, y la simpatía se evaporó como agua en pavimento caliente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Bueno, dije, terminando mi cerveza y dejándola con deliberado cuidado. Supongo que eso depende de lo que quieras, ¿no? Levantó la vista hacia mí y vi algo parpadear en su rostro. Cálculo. Estaba haciendo matemáticas, ejecutando escenarios, descubriendo ángulos. El cerebro de marketing nunca se apaga. Incluso cuando tu matrimonio se está desintegrando activamente. Podríamos arreglar esto, dijo. La voz cambiando a algo más suave, más vulnerable. La voz que solía usar cuando empezamos a salir, cuando quería algo de mí en lugar de solo querer que fuera menos una decepción. Miles, sé que he estado distante. El trabajo ha estado loco. Y Graham, es solo un colega. Lo sabes. Me dejé llevar por la presión y perdí de vista lo nuestro. Pero podríamos arreglar esto. Podríamos ser increíbles juntos ahora que el estrés del negocio se ha ido. Y ahí estaba. El giro, la comprensión de que quizás el tipo que había estado planeando dejar por su jefe era en realidad el billete de lotería ganador que había estado a punto de tirar. Prácticamente se podía ver la estrategia formándose detrás de sus ojos. ¿Cómo salvar esto? ¿Cómo reformular la narrativa? ¿Cómo seguir casada con el multimillonario en lugar de fugarse con el gerente intermedio Graham? Me levanté lentamente, caminé hasta donde ella estaba de pie, lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Todavía ese caro que supuestamente recomendó la esposa de Graham. Todavía no el jazmín que solía amar. Hila, dije suavemente. Ya estabas planeando dejarme. No finjas lo contrario. Sé de las visitas a apartamentos en el edificio de Graham. Sé de la cuenta corriente conjunta que abriste con él el mes pasado y que pensaste que no descubriría. Sé que has estado elaborando tu estrategia de salida durante semanas, esperando el momento adecuado para anunciar que te mudabas con alguien que te inspira o cualquier jerga de terapia corporativa que hubieras ensayado con tu code de vida. Su rostro se puso pálido. La copa de vino tembló. Abrió la boca, pero no salió nada porque, ¿qué podía decir? Acababa de exponer todo su plan como si leyera un guión que ella pensaba que había mantenido oculto. Entonces, esto es lo que va a pasar, continué, con la voz todavía tranquila, todavía razonable, porque ponerme emocional ahora sería darle munición. Y yo ya había superado eso. Te vas a ir. Te vas a mudar con Graham como ya habías planeado. Puedes llevarte los muebles, el coche, lo que quieras de este apartamento. Sinceramente, ya no me importa nada de eso. Miles, por favor. No he terminado. Levanté una mano. Puedes llevarte lo que quieras de nuestra vida juntos porque nada de eso importa. Son todas cosas de cuando yo era el tipo del que te avergonzabas. Ya no soy ese tipo. Y no necesito recordatorios de quién era cuando pensaba que este matrimonio era salvable. Ahora estaba llorando. Lágrimas de verdad. No del tipo estratégico que podía encender para presentaciones a clientes. ¿Realmente vas a tirar a la basura 3 años de matrimonio? Yo, me reí de nuevo, pero esta vez fue amargo. Leía, tú lo tiraste a la basura hace meses cuando decidiste que la validación de Graham importaba más que la dignidad de tu esposo.
Yo solo estoy reconociendo la realidad y siguiendo adelante. Algo que de todos modos estabas planeando hacer, excepto que ahora lo estoy haciendo yo primero y estás enfadada porque las matemáticas cambiaron. ¿Y el dinero?, preguntó. Y ahí estaba. La verdadera pregunta, la conclusión. Siempre la conclusión con Leia. ¿Y qué? Estamos casados. Eso significa que deberías hablar con un buen abogado, la interrumpí. Henry Wolf probablemente pueda recomendar a alguien, aunque dado que ha sido mi abogado durante 6 años y ayudó a estructurar la venta de Locquave para que fuera completamente independiente de los bienes conyugales. Quizás quieras a otra persona. Alguien que se especialice en ayudar a personas que tomaron decisiones catastróficamente malas y necesitan minimizar el daño. Sus lágrimas se detuvieron. Simplemente se detuvieron como si alguien hubiera accionado un interruptor. ¿Planeaste esto? ¿Has estado planeando esto? Me protegí y corregí. Hay una diferencia. Tú decidiste que no merecía tu respeto o fidelidad. Yo decidí que el trabajo de mi vida no iba a financiar tu estrategia de salida con tu jefe. Ambos tomamos decisiones, Leia. Las mías simplemente resultaron mejor. Henry tenía razón cuando dijo que pasaría de esposa amorosa a adversaria legal en tiempo récord. Podía verlo suceder en tiempo real, viendo su rostro cambiar de vulnerable a calculadora frío. La ejecutiva de marketing volvió a conectarse, evaluando, elaborando estrategias, descubriendo cómo convertir esto en algo con lo que pudiera trabajar. Llamaré a un abogado mañana, dijo, con la voz plana ahora. Toda la emoción guardada como archivos en un gabinete. Probablemente sea inteligente, estuve de acuerdo. Quiero el apartamento. Tómalo. Me iré para el final de la semana. ¿El coche también? Claro. De todos modos, está a tu nombre. Parpadeó, sorprendida de que no estuviera peleando. ¿Pero por qué pelearía? ¿Por qué discutiría por un apartamento que había estado planeando dejar y un coche que tenía 3 años cuando podría comprar un concesionario si quisiera? Que se quede con los restos de nuestra vida juntos. Que se siente en este apartamento y conduzca ese coche y recuerde cada día que cambió una fortuna por un gerente intermedio que olía a colonia cara y mal juicio. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Simplemente me estás dando todo? No todo, dije. Solo las cosas que no importan. Las cosas que puedes ver y tocar y convencerte a ti misma de que quieres algo. Puedes decirle a Graham que me dejaste en la ruina. Te quedaste con todo en el divorcio. Lo que sea que te ayude a dormir por la noche. Cogí mi teléfono y mi cartera y me dirigí a la puerta. Cogería algo de ropa mañana cuando ella estuviera en el trabajo, pero ahora mismo necesitaba estar en cualquier lugar menos aquí. Respirando un aire que no oliera a fracaso y arrepentimiento y a un perfume caro elegido por la esposa de otra persona. ¿A dónde vas?, gritó detrás de mí. Me detuve en la puerta, con la mano en el pomo, y me volví por última vez. Parecía pequeña de repente, de pie en esa gran cocina con su traje de poder y su vino, con aspecto de alguien que acaba de darse cuenta de que ha calculado mal algo fundamental. Sinceramente, no tengo ni idea. Un hotel, quizás. El sofá de Henry si es generoso. Cualquier lugar que no sea aquí, viéndote fingir que no hiciste estallar nuestro matrimonio porque pensabas que estabas mejorando. Miles, no. Dije en voz baja. No intentes hacer de esto algo que no es. Tomaste tu decisión hace meses. Yo acabo de tomar la mía esta noche. La única diferencia es que tengo $173 millones para hacer la transición más fácil. Y tú tienes a Graham. Espero que valga la pena, Leia. Realmente lo espero. Salí, cerrando la puerta suavemente detrás de mí porque dar un portazo habría sido demasiado dramático y, sinceramente, ella no se merecía el énfasis. Mientras bajaba en el ascensor, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Henry. Mañana es toda tuya. Mantén la política de tierra quemada en la funda a menos que ella empiece algo. Su respuesta llegó de inmediato. La ruleta del abogado de divorcios es mi juego favorito. Duerme un poco, niño rico. Mañana lo hacemos oficial y tú empiezas tu vida de verdad. Salí al aparcamiento, a un aire que olía a aceite y hormigón y a posibilidad.
Y sonreí. No una sonrisa amarga ni una sonrisa enfadada. Solo una sonrisa real. La sonrisa de alguien que finalmente había dejado de cargar un peso que nunca fue suyo. Algunas personas persiguen la venganza, me murmuré, caminando hacia mi viejo Honda que leía probablemente embargaría por la mañana. Yo prefería los dividendos, pero primero prefería una habitación de hotel, servicio de habitaciones y un sueño que no implicara escuchar el teléfono de mi esposa vibrar con mensajes de su jefe. El resto podía esperar hasta la mañana. El Hotel Riverside no era lujoso, pero tenía sábanas limpias y no hacía preguntas cuando llegabas a medianoche sin equipaje y pagabas en efectivo por una semana. El tipo de lugar donde el recepcionista nocturno lo había visto todo y no le importaba nada excepto si tu tarjeta de crédito pasaba. Le di una propina de $100 solo porque podía, vi cómo sus cejas se disparaban y tomé mi llave de la habitación 412. Dormí mejor esa noche que en los últimos 6 meses. Sin Laia en su teléfono, sin suspiros pasivo-agresivos, sin fingir que todo estaba bien mientras mi matrimonio se pudría por dentro. Solo yo, un colchón decente y el ruido blanco del aire acondicionado que probablemente no había sido revisado desde la administración Clinton. La mañana llegó con 17 mensajes de Leia, que iban desde «tenemos que hablar» «estás siendo infantil» a «merezco la mitad de todo». La progresión de conciliadora a furiosa tomó unos 45 minutos según las marcas de tiempo. Los borré todos sin responder porque ¿qué había que decir? Ya se daría cuenta cuando su abogado llamara a Henry y se rieran de él por teléfono. Henry me envió un mensaje alrededor de las 9. Contrató a Vanessa Clean. Abróchate el cinturón. Esto va a ser entretenido. Vanessa Clean era infame en los círculos legales de Austin. Tiburón con falda lápiz. Hizo su carrera destruyendo a maridos infieles y desangrándolos en los tribunales de divorcio. Era cara, despiadada y aparentemente la primera llamada de Leia, lo que me dijo todo sobre dónde estaba su cabeza. No duelo, no reconciliación, pura guerra calculada. Bien. Estaba listo para la guerra. Me había estado preparando para ella mientras ella estaba ocupada planeando su estrategia de salida con Graham. Pasé esa mañana en una cafetería haciendo algo que debería haber hecho hace años, pensando en lo que realmente quería. No lo que Leia quería, no como se suponía que debía ser el éxito, solo lo que a Miles Carter, recién soltero y obscenamente rico, realmente le importaba. La respuesta me sorprendió. Quería seguir trabajando. No porque necesitara dinero. Tenía suficiente para jubilarme a los 32 y pasar el resto de mi vida en una playa en algún lugar bebiendo bebidas con sombrillas, sino porque Lock Cave no era solo un sueldo. Era la prueba de que las cosas en mi cabeza, las extrañas obsesiones por la encriptación y los protocolos de seguridad realmente importaban. Y vender a Iron Gate no terminaba esa historia. Solo habría un nuevo capítulo. Llamé a Elaine Porter esa tarde desde mi habitación de hotel, mirando el tráfico de Austin y sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Miles, respondió con voz cálida. ¿Cómo se siente ser independientemente rico? Sinceramente, extraño. Escucha, he estado pensando en el plan de transición. Mencionaste que querías que consultara durante 6 meses, que ayudara a integrar los sistemas de Lock Cave en tu infraestructura. Así es, aunque es opcional. Te has ganado el derecho a desaparecer si quieres. ¿Y si no quisiera consultar? Dije. ¿Y si quisiera construir algo nuevo bajo el paraguas de Iron Gate, pero algo nuevo? Tomar todo lo que aprendí de Lock Cave y aplicarlo al siguiente problema. Silencio. No del tipo malo, del tipo pensante. ¿Qué problema?, preguntó finalmente. La computación cuántica está llegando. Tal vez en 5 años, tal vez en 10, pero está llegando. Y cuando lo haga, todos los sistemas de encriptación que usamos actualmente se convertirán en papel higiénico. Quiero construir una infraestructura resistente a la cuántica antes de que lleguen los ordenadores cuánticos, no reaccionar a la amenaza. Prevenirla. Más silencio. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Financiación inicial de 20 millones. Personal de 15. Mezcla de criptógrafos e ingenieros. Espacio de oficina en Austin porque no me voy a mudar a la bahía y fingir que la tostada de aguacate cara escultura. Plazo de 3 años para un producto viable.
¿Y qué quieres de Irongate además de financiación, acceso a tus contratos gubernamentales, tu base de clientes, tu reputación? Yo traigo la tecnología y la visión. Tú traes la credibilidad y las conexiones. Nos repartimos la propiedad 60-40 a mi favor y yo la dirijo de forma independiente con revisiones trimestrales. Se rió. Acabas de ganar $173 millones y ya me estás pidiendo más financiación. Me gusta. Envíame una propuesta detallada. Quiero ver exactamente lo que estás construyendo antes de escribir ese cheque. La tendrás para el viernes, prometí. Miles, una cosa más. Sea lo que sea que esté pasando en tu vida personal y el Internet me dice que es un lío. Manténlo separado de esto. No me importa con quién te estás divorciando o por qué. Me importan los resultados. Entendido. Y Elaine, gracias por arriesgarte con el tipo que trabajaba en su garaje. Ese tipo me hizo una fortuna y resolvió problemas que nadie más podía resolver. Me arriesgaré así cada vez. Colgué e inmediatamente abrí mi portátil. Si iba a hacer esto, construir una nueva empresa desde cero, necesitaba gente, no cualquier gente. La gente adecuada que entendiera que el verdadero trabajo no era hacerse rico. Era tener razón. Primera llamada, Marcus Chun, mi contratación original de Lokkoabe. El chico que había trabajado por participación y pizza cuando estábamos demasiado arruinados para ofrecer salarios reales. Marcus, soy Miles. Tío, vi el vídeo de Tesconnect. Fue legendario. La cara de tu mujer cuando. Es mujer, pronto. Escucha, estoy empezando algo nuevo. Encriptación resistente a la cuántica. Oportunidad desde cero. ¿Te interesa? ¿Cuál es el sueldo? $200.000 de base más participación en la nueva empresa. Beneficios completos, horario razonable porque no estoy tratando de matar a nadie con el agotamiento y una prima de fichaje que cubrirá cualquier préstamo estudiantil que todavía tengas. Pausa. ¿Cuándo empiezo? El lunes. Te enviaré los detalles. Siguiente llamada. Cara Vega. Nos conocimos en una conferencia de ciberseguridad donde había presentado una investigación sobre vulnerabilidades criptográficas que incomodó a la mitad de la audiencia y la otra mitad tomó notas. Era brillante, abrasiva y exactamente el tipo de persona que me diría cuando mis ideas eran estúpidas en lugar de simplemente estar de acuerdo porque yo era el jefe. Habla Tara. Hola, soy Miles Carter. Nos conocimos en DEF CON hace 2 años. Calificaste mi presentación de adecuada pero poco imaginativa. Se rió. Lo recuerdo. No lloraste ni amenazaste con demandarme, lo que te sitúa en el 10% superior de los egos masculinos que he encontrado. ¿Qué quieres? Estoy construyendo una empresa de encriptación resistente a la cuántica. Necesito a alguien que me diga cuando estoy equivocado y que construya sistemas que soy demasiado estúpido para imaginar. ¿Quieres entrar? ¿Cuál es el truco? No hay truco. Salario competitivo, participación, problemas interesantes y prometo no ser el tipo de jefe que piensa que el equilibrio entre la vida laboral y personal es un mito perpetuado por millennials perezosos. Soy una millennial perezosa. Perfecto. Encajarás perfectamente. Envíame los detalles. Si no es así, lo consideraré. Para el final de la semana, tenía un equipo, 15 personas, una mezcla de ingenieros experimentados y recién graduados hambrientos que entendían que unirse a una startup financiada por Irongate con un fundador probado era básicamente ganar la lotería profesional. Firmamos un contrato de arrendamiento de un espacio de oficina en el este de Austin, el tipo de almacén renovado con ladrillo visto y un aparcamiento terrible que grita startup tecnológica sin ser odiosamente Silicon Valley al respecto. Henry llamó el viernes por la tarde mientras yo revisaba las ofertas de los contratistas para la construcción de la oficina. Entonces, Vanessa Klein finalmente me llamó, dijo, con la voz llena de diversión. Esa fue la vez que más me he divertido presentando un caso en el tribunal desde el caso Johnson, donde el marido intentó ocultar bienes a nombre del perro de su amante. ¿Qué dijo? Exige la mitad de todo. La venta de Lokkoabe, la nueva empresa, tus ganancias futuras, tus cuentas de jubilación, probablemente tus riñones. Si pensaba que podía conseguir que un juez lo firmara. Estrategia estándar de tierra quemada. ¿Y qué dijiste?
Le envié la cronología. Cada patente presentada antes de la separación. Cada estructura corporativa establecida mientras aún estabas casado. Pero ella estaba demasiado ocupada con Graham para darse cuenta. Cada pieza de documentación que prueba que la venta de Irongate era tu propiedad separada. Luego adjunté las fotos. Sonreí. ¿Usaste las fotos? Oh, usé las fotos. Graham y leía almorzando profesionalmente en ese restaurante italiano. Marcas de tiempo que muestran que fue durante el horario de trabajo, en múltiples ocasiones, siempre solo ellos dos. Su coche aparcado en el edificio de apartamentos de él durante la noche. Nada lo suficientemente explícito como para ser porno de venganza. Todo lo suficientemente explícito como para establecer un patrón de comportamiento que legalmente califica como mala conducta conyugal. ¿Cómo se lo tomó? Hubo silencio. Un largo silencio. Luego Vanessa dijo, y cito, necesito hablar con mi cliente sobre expectativas realistas, que es la jerga de los abogados para decir, tu cliente está jodido y necesito encontrar la manera de decírselo sin que me despidan. Entonces, ¿qué estamos viendo? Divorcio estándar sin culpa con división de bienes basada en lo que aportamos. Exactamente. Ella se queda con el apartamento porque está a su nombre y tú ya te has mudado. Se queda con el coche. Tú te quedas con todo lo relacionado con Loquabe, el dinero de Irongate y la nueva empresa. Dividimos las cuentas compartidas menores por la mitad, lo que asciende a unos 30.000. Terminado para Navidad. Si nadie se pone estúpido. ¿Y si se pone estúpida? La voz de Henry se volvió fría. Entonces la entierro. Tengo documentación del intento de espionaje corporativo cuando Graham intentó acceder a tus servidores de Loquabe usando sus credenciales. Eso no es solo material para el tribunal de divorcios. Son posibles cargos penales. Pero preferiría no ir a lo nuclear si no tenemos que hacerlo. De acuerdo. Démosle la salida fácil. No quiero venganza. Quiero que esto termine. Eres un hombre mejor que yo, dijo Henry. Yo querría verla retorcerse. La estoy viendo retorcerse perfectamente desde la distancia. Está a punto de darse cuenta de que cambió a un multimillonario por un tipo cuya esposa probablemente esté presentando sus propios papeles de divorcio ahora mismo basándose en esas fotos. Henry se rió. ¿Cierto? Por cierto, la empresa de Graham aparentemente está llevando a cabo una revisión interna de su conducta. Resulta que tener una aventura con el cónyuge de un subordinado mientras se utilizan los recursos de la empresa para ayudar a acceder a los sistemas de la competencia está mal visto, incluso en marketing. No podría pasarle a un tipo más agradable. Colgamos. Me senté en mi habitación de hotel. Me había mudado a una suite ¿por qué no? Y miré la pantalla de mi portátil. El logotipo de Carter Quantum Systems todavía era de calidad de marcador de posición, solo texto sobre un fondo blanco. Pero debajo había una lista de personas brillantes, un plan de negocios que revolucionaría la seguridad digital y la financiación de uno de los mayores contratistas de defensa del mundo. Hace 6 meses, era el tipo del que leía se burlaba en las galas de caridad. El soñador que trabajaba en un garaje mientras su mujer se enamoraba de la validación de su jefe. El marido que no era suficiente, que no tenía suficiente éxito, que no era lo suficientemente Graham. Ahora era el tipo que construía el futuro de la encriptación con un equipo que realmente respetaba el trabajo. El tipo que convirtió la humillación en motivación y la traición en combustible. El tipo que había demostrado que a veces la mejor venganza no es la venganza en absoluto. A veces es simplemente tener razón. Mi teléfono vibró. Jefe, tranquilo. Acabo de revisar tu propuesta de celosía cuántica. En realidad no está mal. Probablemente deberíamos contratar a alguien más listo que nosotros dos, sin embargo. Conozco a un tipo del MIT que está obsesionado con estas cosas. Escribí de vuelta, contrátalo y deja de llamarme jefe. Tranquilo. Nunca va a pasar. BC. Nos vemos el lunes. Sonreí, cerré mi portátil y pedí servicio de habitaciones. No porque no pudiera permitirme un buen restaurante, sino porque sentarme solo en una suite de hotel, comiendo una hamburguesa y patatas fritas mientras construía una empresa que potencialmente valía miles de millones era de alguna manera más satisfactorio que cualquier comida de 5 estrellas que pudiera haber tenido con Leia.
Es curioso cómo la perspectiva lo cambia todo. Aparentemente, 6 meses es el tiempo que tarda la realidad en asentarse por completo cuando has tomado decisiones de vida catastróficamente malas. Para mí, esos 6 meses fueron productivos como el demonio. Carter Quantum Systems pasó de ser un concepto a una empresa en funcionamiento con contratos gubernamentales reales y una lista de espera de clientes que querían encriptación resistente a la cuántica antes de que las computadoras cuánticas hicieran que sus sistemas de seguridad actuales fueran tan útiles como una puerta de mosquitero en un submarino. Para Leia, esos 6 meses aparentemente los pasó en negación, negociación y finalmente rabia cuando Forbes publicó un artículo titulado «El millonario silencioso de la ciberseguridad». Como Miles, Carter reinventó la seguridad digital mientras todos miraban para otro lado. El artículo era justo, fáctico y presentaba una foto mía en nuestra nueva oficina con un aspecto significativamente menos patético que el tipo del que se había burlado en la gala benéfica. Entrevistaron a Elaine Porter, quien dijo cosas bonitas sobre la visión y la innovación. Citaron a Tara, quien me llamó molestamente competente para alguien que programa en sudaderas con capucha. Mencionaron la venta de Irongate, la nueva empresa y estimaron mi patrimonio neto en algún lugar al norte de los $200 millones si se tiene en cuenta la participación y las proyecciones futuras. Lo que no mencionaron fue a Leia. Ni una sola vez. Había sido borrada por completo de mi historia de éxito, lo que estoy seguro que le dolió más que cualquier insulto directo. Henry me llamó a la oficina un martes por la mañana, con la voz tensa de alegría apenas contenida. Entonces, ¿recuerdas que teníamos ese acuerdo de divorcio bonito y limpio listo para firmar? Reparto simple. Nadie se vuelve nuclear. Todos siguen con sus vidas. Sí, dije, ya sabiendo que esto no iban a ser buenas noticias sobre ese plan. Leia acaba de presentar una moción para reabrir el caso. Alega que ocultaste bienes, cometiste fraude y la engañaste sobre el verdadero valor de tus participaciones comerciales durante el matrimonio. Vanessa Klein va a por todas. Me recliné en mi silla, mirando a mi equipo trabajando en el espacio de oficina abierto. Marcus estaba discutiendo con otro ingeniero sobre criptografía basada en celosías. Tara estaba en una llamada, probablemente diciéndole a algún cliente potencial exactamente por qué su seguridad actual era basura. Esta era mi vida ahora, construyendo cosas que importaban con gente a la que le importaba. Déjame adivinar, dije. Vio el artículo de Forbes. Bingo. Y aparentemente, la esposa de Graham se divorció de él. Perdió su trabajo. Y Leia ha estado desempleada durante 4 meses porque su reputación en los círculos de marketing de Austin es radioactiva. Está desesperada, arruinada y convencida de que le debes la mitad de todo porque te apoyó durante los difíciles primeros años. Me apoyó hasta que decidió que era vergonzoso y empezó a planear su salida con su jefe. ¿Qué apoyo? Le estás predicando al coro, amigo. De todos modos, tenemos una cita en el tribunal en 3 semanas. La jueza Morrison preside. Y antes de que preguntes, sí, ¿ha visto a alguien? No, no tolera a los tontos. Esto debería ser entretenido. Las siguientes 3 semanas fueron una clase magistral de guerra legal. Vanessa Klein presentó moción tras moción, cada una más desesperada que la anterior. Exigió acceso a todos mis registros financieros, que Henry proporcionó con marcas de tiempo que demostraban que cada transacción importante ocurrió después de la separación. Afirmó que había estado planeando el divorcio mientras acumulaba riqueza en secreto, lo que contrarrestamos con mi documentación detallada, que mostraba que solo había protegido los bienes después de que la aventura de Ella se hizo evidente. La partida de ajedrez fue hermosa en su precisión. Cada movimiento que hacía Vanessa, Henry lo había anticipado. Cada reclamo que presentaba, teníamos pruebas para refutarlo. Era como ver a alguien jugar al póker cuando podías ver sus cartas y no sabían que tenías cámaras en la mesa. El día del juicio llegó con ese clima particular de Austin que no puede decidir si es primavera o verano. Así que simplemente hace ambas cosas simultáneamente y hace que todos se sientan miserables. Me presenté con un traje bonito de verdad esta vez, a medida, porque parecer que tienes dinero es importante cuando estás defendiendo cuánto dinero tienes. Henry me encontró en las escaleras del juzgado con aspecto de un abogado que había estado esperando toda su carrera este caso exacto. Recuerda, dijo, déjame hablar a mí. Tú estás tranquilo,
Eres factual y estás ligeramente decepcionado de que haya llegado a esto. No estás enfadado. No eres vengativo. Solo eres un tipo que construyó algo y quiere seguir adelante. Entendido. Soy el razonable. Exactamente. Ella va a ser emocional. Déjala ser emocional. Los jueces odian lo emocional. Entramos en la sala del tribunal y allí estaba ella, leía, sentada junto a Vanessa, limpia en la mesa del demandante, con aspecto de haber envejecido 5 años y 6 meses. Los trajes de poder habían desaparecido, reemplazados por algo más de esposa agraviada, buscando justicia, que probablemente era la estrategia de Vanessa. Graham también estaba allí, sentado en la galería como apoyo moral, lo cual era valiente o estúpido, dado que era parte de la razón por la que estábamos allí. La jueza Morrison entró y todos se pusieron de pie. Era exactamente lo que esperarías de una jueza. 60 y tantos, cero paciencia para los ojos que decían que había visto todos los trucos del libro y que había escrito algunos capítulos ella misma. Siéntense, dijo, su voz con autoridad como algunas personas llevan bolsos de diseñador. Señorita Clean, usted presentó esta moción. Exponga su caso. Vanessa se levantó, suave y profesional, exponiendo su argumento como si estuviera vendiendo un producto. Leía había sido una esposa comprensiva durante el matrimonio. Había sacrificado su propio avance profesional para apoyar los sueños de miles. Había sido su compañera, su animadora, su base, y Miles había pagado esa lealtad ocultando el verdadero valor de su negocio, estructurando la venta a Iron Gate en secreto y engañándola sobre su situación financiera para evitar sus obligaciones matrimoniales. Fue una buena actuación, Muiz apoyando a su hombre hasta que la apuñaló por la espalda. El tipo de narrativa que funciona bien en la televisión y ocasionalmente en los tribunales si no tienes pruebas. Desafortunadamente para Vanessa, teníamos todas las pruebas. Henry se levantó cuando fue nuestro turno, y juro que la temperatura en la sala bajó 5 grados. Su señoría, este caso es simple. El señor Carter construyó un negocio antes, durante y después de su matrimonio. Presentó patentes, desarrolló tecnología y finalmente vendió la tecnología a Iron Gate Security. Todo esto está documentado con marcas de tiempo, fechas de presentación y registros corporativos que muestran exactamente cuándo sucedió todo. Sacó la primera prueba en la pantalla de la sala del tribunal. Presentaciones de patentes, todas con fecha y hora. Documentos de estructura corporativa que muestran cuándo se trasladó Lockwave al fideicomiso extraterritorial. Después de que la aventura de Leia se hizo evidente, registros de correo electrónico que muestran mi comunicación con Iron Gate. Iniciando negociaciones después de la separación. Todo lo que el señor Carter hizo fue legal, ético y debidamente documentado, continuó Henry. La venta a Iron Gate se finalizó después de que la pareja se hubiera separado. La nueva empresa, Carter Quantum Systems, se fundó después de la separación. No hubo riqueza oculta porque no había riqueza que ocultar durante el matrimonio. Vanessa objetó. Su señoría, la tecnología que se volvió valiosa se desarrolló durante el matrimonio utilizando recursos conyugales. ¿Recursos conyugales?, interrumpió Henry. ¿Se refiere al garaje que el señor Carter alquiló por separado, pagó por separado y en el que trabajó por separado mientras la señora Carter avanzaba en su propia carrera? Su señoría, tenemos documentación que demuestra que la señora Carter no contribuyó en nada a Lockwave Systems. Ni capital, ni trabajo, ni propiedad intelectual. Ni siquiera estaba al tanto de la mitad del trabajo que el señor Carter estaba haciendo porque estaba demasiado ocupada con su carrera y su aventura extramatrimonial. Objeción, Vanessa se levantó de un salto. No hay pruebas de... Oh, pero las hay, sonrió Henry. Y supe que este era el momento que había estado esperando. Prueba F, su señoría. Fotografías con fecha y hora y geoetiquetadas que muestran a la señora Carter y a su supervisor Graham Steele en varios restaurantes, hoteles y su apartamento. Registros telefónicos que muestran llamadas que duran horas, principalmente a altas horas de la noche, y lo más condenatorio, pruebas de correo electrónico que muestran que el señor Steele intentó acceder a los servidores de la empresa del señor Carter utilizando las credenciales de la señora Carter en lo que parece ser espionaje corporativo. La sala del tribunal se quedó en silencio. Incluso la jueza Morrison pareció sorprendida, lo cual probablemente requirió algo de esfuerzo dada su experiencia.
La cara de Leia se puso blanca. Graham, sentado en la galería, parecía estar calculando lo rápido que podía llegar a la salida. La mandíbula de Vanessa realmente cayó por un segundo antes de recuperar su compostura profesional. Su señoría, continuó Henry, con la voz ahora suave, como si estuviera explicando algo a un niño. La señora Carter no dejó al señor Carter porque no tuviera éxito. Lo dejó porque pensaba que no tenía éxito. Estaba planeando su salida con el señor Steele, preparándose para solicitar el divorcio y llevarse lo que asumía que sería la mitad de nada. La única razón por la que estamos aquí hoy es porque calculó mal dramáticamente y ahora está experimentando lo que en términos legales llamamos remordimiento del comprador. La jueza Morrison levantó una mano. Señorita Clean, ¿tiene pruebas para refutar algo de esto? Vanessa miró a Leia, que estaba mirando la mesa como si pudiera ofrecer una ruta de escape. Su señoría, nos gustaría solicitar un receso, también. No. La voz de la jueza Morrison era plana. He visto suficiente. Este caso se desestima. Con perjuicio, su señoría, intentó Vanessa. Con perjuicio. Señorita Clean, eso significa que se acabó. La señora Carter no tiene ningún derecho sobre los bienes adquiridos después de la separación. El acuerdo de divorcio original se mantiene. Además, le concedo al señor Carter los honorarios legales porque esto fue claramente un intento frívolo de renegociar un acuerdo que ya era más que justo. Golpeó su mazo. Hemos terminado aquí. Ambas partes están divorciadas a partir de hoy. Sigan con sus vidas. La sala del tribunal estalló en murmullos. Lala parecía que podría llorar o vomitar o ambas cosas. Graham ya se dirigía a la salida, probablemente calculando su propia exposición legal por la mansión de espionaje corporativo. Vanessa estaba guardando su maletín con la eficiencia de alguien que quería estar literalmente en cualquier otro lugar. Henry se inclinó hacia mí. Esa podría ser la vez más rápida que he visto a Morrison cerrar un caso. Se ofendió de que tuvieras que estar aquí. ¿Cuántos son los honorarios legales?, pregunté por este circo. Le estoy facturando a Leia unos 60.000, que no tiene, así que probablemente estará pagando eso durante la próxima década. Debería haberme sentido triunfante, vindicado, quizás incluso un poco engreído. Pero sobre todo, me sentía cansado. Cansado del drama, cansado de la lucha, cansado de que me recordaran que había desperdiciado 3 años de mi vida con alguien que me valoraba menos que sus perspectivas profesionales. Leia me miró mientras nos íbamos. Parecía rota de una manera que me habría matado hace 6 meses. Ahora, simplemente me entristecía. Miles, dijo en voz baja. Vanessa la había abandonado para lidiar con los periodistas de fuera. Ya, lo siento por todo. Pensé. No sé qué pensé. Pensaste que era tu plan de respaldo hasta que apareciera algo mejor. Luego no apareció nada mejor, así que querías recuperar el plan de respaldo. Lo entiendo. Eso no es. Se detuvo. Vale, tal vez eso es exactamente. El acuerdo se mantiene, dije. Te quedas con el apartamento, el coche y la dignidad que puedas salvar de esto. Yo me quedo con todo lo demás. Hemos terminado. Gila, realmente terminado esta vez. Lo sé. Miró hacia abajo. Por lo que vale, realmente te amé. Una vez. Sí, dije, dirigiéndome a la salida donde Henry estaba esperando. Una vez fue hace mucho tiempo. Afuera, el sol de Austin era lo suficientemente brillante como para doler. Henry me dio una palmada en el hombro. Felicitaciones. Estás oficialmente divorciado y significativamente más rico de lo que estabas esta mañana gracias a los honorarios legales. El mejor dinero que he gastado. ¿Quieres ir a almorzar? Celebrar tu libertad. No puedo. Tenemos una reunión con un cliente a las 2 y Terra me matará si llego tarde. Se rió. Mírate. Ya has seguido adelante. Esto es hermoso. Subí a mi coche. Coche nuevo. Nada llamativo. Solo fiable y mío. Y conduje de vuelta a la oficina. Mi teléfono vibró con mensajes. Marcus, ¿cómo fue? Terra,
por favor, dime que la destruiste. Mi madre, orgullosa de ti, cariño. Llama cuando puedas. Respondí, todo bien. Nos vemos en la oficina. Porque esa era la verdad. Todo estaba bien. No perfecto, no triunfante, simplemente bien. El matrimonio había terminado. La demanda había terminado. Leía y Graham podían resolver sus propios desastres sin mí. Yo tenía encriptación resistente a la cuántica que construir y un futuro que no incluía a nadie que pensara que era su premio de consolación. Y honestamente, eso se sentía como ganar lo suficiente. Resulta que cuando humillas públicamente a alguien que luego intenta demandarte y pierde espectacularmente, el Internet tiene opiniones. Muchas opiniones. La mayoría de ellas involucran emojis de palomitas de maíz y variaciones de realmente se le escapó la oportunidad. El artículo de Forbes fue solo el comienzo. A las 2 semanas del caso judicial, me habían perfilado en TechCrunch, entrevistado por Bloomberg sobre el futuro de la encriptación resistente a la cuántica, y de alguna manera terminé en un podcast llamado Startup Stories, donde el presentador pasó 20 minutos tratando de que hablara mal de él antes de darse cuenta de que genuinamente ya no me importaba. Así que sin rencores, preguntó el presentador, claramente decepcionado. Los rencores requieren sentimientos, dije. Estoy demasiado ocupado construyendo el futuro de la seguridad digital como para preocuparme por el pasado. Se convirtió en un eslogan, memes, camisetas en Etsy que decían demasiado ocupado construyendo el futuro con mi cara photoshopeada en varios cuerpos de superhéroes, lo cual era simultáneamente halagador y profundamente extraño. Pero las verdaderas consecuencias no fueron en línea. Fueron locales, personales y, honestamente, más satisfactorias que cualquier momento viral. La empresa de Graham no solo lo despidió. Anunciaron públicamente una investigación interna sobre violaciones éticas y mal uso de los recursos corporativos. Su LinkedIn se oscureció, su Twitter se protegió. Lo último que supe, a través de la sorprendentemente eficiente red de chismes de Austin, es que trabajaba en ventas para una empresa de software de nivel medio en Dallas, ganando 1/3 de lo que solía ganar y conduciendo un Kia. El karma ahora usa envío express. Debe tener Prime. La situación de Leia era peor. El mundo del marketing de Austin es pequeño y todos hablan. La noticia se extendió rápidamente sobre la demanda, la aventura, el intento de espionaje corporativo. Las empresas que podrían haberla contratado de repente tenían restricciones presupuestarias o diferentes direcciones para el puesto. Su LinkedIn mostraba que había aceptado un puesto como consultora de marketing, que todos saben que es un código para desempleada, pero fingiendo. No lo celebré, no publiqué al respecto, ni me regodeé. Honestamente, no sentí nada, lo cual probablemente fue la señal más saludable de que realmente había seguido adelante. Carter Quantum Systems, mientras tanto, prosperaba. Conseguimos un contrato del Departamento de Defensa por valor de 40 millones en 3 años. La NASA llamó para asegurar sus comunicaciones por satélite, bancos, hospitales, agencias gubernamentales. Todos de repente se dieron cuenta de que las computadoras cuánticas ya no eran ciencia ficción, y su seguridad actual estaba a punto de volverse obsoleta. Me mudé del hotel y compré una propiedad de rancho en las afueras de Austin. Nada loco. 30 acres, casa principal, casa de huéspedes, caballos. No tenía idea de cómo cuidarlos, pero pensé que aprendería. Era tranquilo, privado, mío. Tara se convirtió en circuito oficialmente, lo que celebró instituyendo inmediatamente los viernes sin reuniones donde prohibimos todas las reuniones y solo programamos. Marcus dirigió nuestra división de criptografía y comenzó a publicar artículos de investigación que otras empresas citaban como si fueran sagradas escrituras. Contratamos a recién graduados de universidades estatales en lugar de solo reclutar de Mid y Stanford, dando oportunidades a chicos que me recordaban a mí mismo viviendo en un garaje. Henry finalmente compró el barco de sus sueños, un yate de 40 pies que llamó Alimony Express, porque la sutileza nunca fue su fuerte. Me invitó a navegar un fin de semana, se emborrachó con champán y brindó por las mujeres que creen que están mejorando, pero en realidad están empeorando en un incendio de su propia creación. Eso es extrañamente específico, dije. Me he divorciado 2 veces, miles. Sé de incendios. Los mensajes de Leia comenzaron alrededor del 8º mes. No frecuentes, solo mensajes ocasionales que decían básicamente lo mismo.
Lo sentía. Había cometido errores. ¿Podríamos hablar? Nunca respondí. No por crueldad, solo porque no había nada de qué hablar. Ese capítulo estaba cerrado, publicado y ya estaba siendo adaptado en una historia de advertencia para conferencias de marketing. Luego, el mes 9, llamó. Una llamada telefónica real, lo cual fue audaz dado que había ignorado 17 mensajes de texto. Respondí al tercer timbre, de pie en mi porche, viendo el atardecer pintar el cielo de Texas con colores que me recordaban por qué amo este estado. Miles, dijo, con la voz quebrada. Solo quería decir que lo siento por todo. ¿Recuerdas esa noche que te burlaste de mi negocio en la gala benéfica? Pregunté, en silencio. Entonces, sí. Bueno, dije, sonriendo a pesar de mí mismo. Resulta que mi pequeño negocio compró tu antigua empresa la semana pasada. Irongate los adquirió como parte de la expansión de nuestra cuota de mercado. Así que, técnicamente, vuelves a trabajar para mí. Mundo pequeño, ¿eh? Se quedó sin aliento. Realmente se quedó sin aliento. ¿Estás bromeando? Relájate. Estoy bromeando. No te contrataría para rellenar la máquina de café, pero sí compré la empresa. Esa parte es verdad. Tu antiguo jefe ahora reporta a mi vicepresidente de operaciones. La vida es divertida así. Miles, tengo que irme. Gila, los caballos necesitan comer y tengo una videollamada con el Pentágono en 1 hora. Cuídate. Colgué, bloqueé el número, volví a entrar a mi casa que olía a café y a posibilidad en lugar de arrepentimiento y a perfume caro. Mi teléfono vibró. Jefe, tranquilo. Deja de ignorar mis mensajes. El algoritmo Lattice funciona. Acabamos de resolver el problema que todos decían que era imposible. Vuelve aquí el lunes. Lo celebraremos. Escribí de vuelta, te dije que dejaras de llamarme así, pero sí, estaré allí. Esto es enorme. Enorme no lo cubre, BC. Acabamos de cambiar el juego de nuevo. Me serví un bourbon. Del bueno ahora porque podía permitírmelo y me senté en mi porche a ver salir las estrellas. En algún lugar de Austin, leía probablemente estaba revisando LinkedIn, viendo la noticia de la adquisición, haciendo las cuentas que debería haber hecho hace un año. En otro lugar, Graeme probablemente le estaba explicando a Sukio por qué la vida era injusta. Y aquí estaba yo, construyendo cosas que importaban, trabajando con gente que respetaba el trabajo, viviendo en un lugar donde el único drama era si los caballos preferían manzanas o zanahorias. Algunas personas persiguen la venganza. Algunas personas persiguen el dinero. Algunas personas persiguen la validación de los demás. Yo prefería los dividendos y resolver problemas imposibles. Y saber que cada vez que alguien buscaba mi nombre en Google, encontraba exactamente lo que yo quería que encontraran. La prueba de que subestimar a la gente es caro y apostar contra los callados es como terminas arruinado y amargado mientras ellos están cambiando el mundo. La noche de Texas era clara y fresca. Mi bourbon era suave. Mi empresa estaba revolucionando la seguridad digital. Mi exmujer era problema de otro. Ahora levanté mi copa al cielo vacío. Por los soñadores, de los que se rieron, le dije a nadie. Que siempre tengamos la última palabra. 3 años después del divorcio, Carter Quantum Systems no solo tuvo éxito, fue inevitable. El tipo de empresa que la gente estudiaba en las escuelas de negocios con títulos de casos como sincronización estratégica y disrupción del mercado o como una startup de garaje reescribió la ciberseguridad. Habíamos pasado de 15 empleados a 200. Nuestra encriptación resistente a la cuántica era ahora el estándar para el 70% de las comunicaciones del gobierno de Estados Unidos y se estaba extendiendo internacionalmente más rápido que las teorías de conspiración en las redes sociales. La valoración alcanzó los $2.300 millones después de nuestra ronda de financiación de la Serie C, lo que significaba que mi patrimonio neto personal había cruzado a un territorio donde los asesores financieros comenzaban a usar frases como riqueza generacional y planificación de legado. Tenía 35 años y más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Así que empecé a regalarlo. No todo. No estoy loco, pero lo suficiente como para que importara.
Establecí la Fundación Carter con una dotación de $50 millones centrada en la educación tecnológica para escuelas con fondos insuficientes. Construimos laboratorios de computación en distritos rurales de Texas donde la educación STEM significaba un único escritorio antiguo en la biblioteca. Financiamos becas completas para niños que mostraban promesa pero tenían cuentas bancarias que mostraban pobreza. Las solicitudes que llegaban me rompían el corazón y lo reconstruían simultáneamente. Niños programando en teléfonos porque no podían permitirse portátiles. Adolescentes que aprendían por sí mismos la teoría de la encriptación con vídeos de YouTube. Estudiantes universitarios de primera generación que me recordaban a miles viviendo en un garaje. Convencidos de que sus extrañas obsesiones podían importar si alguien les daba una oportunidad. Contraté a un montón de ellos. No por caridad, por estrategia. Estos chicos tenían hambre de una manera que los graduados de la Ivy League habían olvidado. No querían trabajos cómodos. Querían demostrar que todos los que dudaron de ellos estaban catastróficamente equivocados. Entendía esa motivación íntimamente. Terra dirigía las operaciones como una dictadora benévola. Instituyendo políticas que nos convirtieron en el tipo de empresa de la que la gente se jactaba de trabajar. Vacaciones pagadas ilimitadas que la gente realmente usaba. Días de salud mental sin preguntas. Salarios que permitían a la gente comprar casas en lugar de solo soñar con ellas. Permiso parental que no destruía carreras. Participación en las ganancias que significaba que cuando la empresa ganaba, todos ganaban. Sabes que estás arruinando el capitalismo, ¿verdad?, bromeó Henry durante una de nuestras sesiones trimestrales de Bourbon en mi porche. Estoy arreglando el capitalismo, corregí. Resulta que cuando tratas a la gente como humanos en lugar de recursos, construyen mejores productos y no se van a la competencia. Los contratos militares seguían llegando. Aseguramos las comunicaciones de las embajadas, protegimos las transacciones financieras de la Reserva Federal, encriptamos los registros médicos de los veteranos. Cada contrato se sentía como una validación, no de mi cuenta bancaria, sino de esas noches en el garaje cuando todos pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Las revistas de tecnología me llamaban para pedirme citas. Los organizadores de conferencias ofrecían ponencias principales. Las universidades me querían en sus consejos asesores. Dije que sí a las cosas que importaban y que no a todo lo diseñado para alimentar el ego en lugar del impacto. Cuando me preguntaron sobre la motivación durante una entrevista en Bloomberg, lo mantuve simple. Mi mujer me llamó fracasado. Resulta que soy alérgico a estar equivocado. El clip se volvió viral de nuevo porque aparentemente mi historia de origen de despecho y vindicación resonó con cada persona que alguna vez había sido subestimada. Pero el verdadero legado no fue el dinero ni la empresa ni siquiera la tecnología. Fue el correo electrónico que recibí de un chico llamado Jesse Rodríguez, receptor de nuestra primera beca, ahora un criptógrafo junior en nuestro equipo. Señor Carter, crecí en un pueblo donde la gente pensaba que los ordenadores eran para niños ricos y soñadores. Su beca no solo pagó la universidad. Demostró a mis padres que no estaban locos por creer en mí. Mostró a mis profesores que el niño raro que hacía problemas de matemáticas por diversión podía realmente importar. No solo estoy trabajando aquí. Estoy construyendo el futuro porque usted construyó un puente para gente como yo. Gracias. Lo leí 3 veces, lo guardé, lo imprimí y lo puse en la pared de mi oficina junto a la portada de Forbes. Eso importaba más que cualquier victoria judicial o momento viral o ver implosionar la carrera de Leia. Porque el dolor construyó el enfoque y la traición construyó la disciplina, pero el propósito construyó el legado. Y mi legado no iba a ser el tipo cuya mujer lo dejó. Iba a ser el tipo que cambió la ciberseguridad y luego abrió puertas para todos a los que les habían dicho que sus sueños eran demasiado grandes para sus circunstancias. Algunas personas construyen imperios para demostrar que son dignas. Yo construí el mío para demostrar que la dignidad nunca fue la cuestión. La oportunidad lo era. Y ahora tenía suficiente éxito como para crear oportunidades para todos los que me recordaban al tipo que trabajaba en su garaje mientras el mundo lo descartaba. Ese tipo ganó. Y ahora se estaba asegurando de que otras versiones de ese tipo pudieran ganar. También. 5 años después del divorcio, recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi la envié al buzón de voz.
Normalmente, los números desconocidos significaban o spam sobre la garantía extendida de mi coche o periodistas haciendo las mismas preguntas cansadas sobre el triunfo sobre la adversidad. Pero algo me hizo responder. Tal vez la curiosidad, tal vez el aburrimiento, tal vez el sentido del tiempo del universo. Miles, la voz era familiar de esa manera que hace que se te caiga el estómago antes de que tu cerebro se dé cuenta. Soy Leía. Estaba de pie en el porche de mi rancho, café en mano, viendo la niebla matutina rodar por el pasto. 5 años. Había sido un fantasma durante 5 años y ahora de repente era una llamada telefónica. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté, no con crueldad. Solo por curiosidad. He estado tratando de contactarte. Sé que me bloqueaste. Entiendo por qué. Solo necesitaba hablar contigo, disculparme. ¿Realmente disculparme? No los intentos a medias de antes. Bebí mi café, no dije nada. Dejé que el silencio se extendiera. He estado en terapia, continuó, las palabras saliendo a borbotones como si lo hubiera ensayado. Lidiando con un montón de cosas. Mi terapeuta dice que necesito hacer las paces. Y Miles, lo siento mucho por la gala, por Graham, por no ver lo que tenía hasta que lo perdí. Por tratarte como si fueras mi plan de respaldo en lugar de mi compañero. Merecías algo mejor. Lo merecía, estuve de acuerdo simplemente. He estado siguiendo tu éxito, la empresa, la fundación, todo lo que has construido. Es increíble. Siempre fuiste capaz de esto y yo era demasiado ciega y egoísta para verlo. ¿Recuerdas esa noche que te burlaste de mi negocio en la gala benéfica?, pregunté. Dios, Miles, todos los días. Me persigue. Bueno, resulta que mi pequeño negocio acaba de ser adquirido por Google por $4.200 millones. Se anunció ayer. Así que, técnicamente, tu antigua empresa de marketing, para la que estás consultando ahora, según LinkedIn, van a presentar campañas a mi división el próximo trimestre. Es curioso cómo funcionan las cosas. Silencio. Un largo y pesado silencio. ¿Estás bromeando sobre la adquisición? No. Sobre que tú presentes a mi división, tampoco. La vida es hilarante así. Miles, yo. Aprecio la disculpa. De verdad. La terapia es buena. La autoconciencia es saludable. Me alegro genuinamente de que estés trabajando en ti misma. Yo también estoy en ello. Sin sarcasmo, sin filo, solo la verdad. Pero esto es lo que pasa. Ya no necesito tu disculpa. La necesitaba hace 5 años. Ahora estoy bien. ¿Realmente, genuinamente bien? Sé que no merezco el perdón. No se trata de perdón, la interrumpí suavemente. Te perdoné hace años porque guardar rencor es agotador y tenía mejores cosas que hacer. Se trata de relevancia. Ya no eres relevante en mi vida, Leía. Ni en la ira, ni en el arrepentimiento, ni siquiera en la vindicación. Solo eres alguien que conocí. Su respiración era temblorosa. Te echo de menos. Nos echo de menos. A los verdaderos, antes de que todo se complicara. Eso nunca existió, dije, viendo un halcón dar vueltas sobre el campo. Te encantaba la idea de mí hasta que la realidad no coincidió con tus ambiciones. Me encantaba la idea de ti hasta que me di cuenta de que amabas la validación más que la asociación. Nunca fuimos las personas que pensábamos que éramos juntos. Entonces, ¿eso es todo? 5 años de matrimonio, ¿simplemente nada? No nada. Un capítulo, uno que me enseñó lo que no quiero y me mostró de lo que soy capaz. Aprendí de él, crecí con él y seguí adelante. Tú también deberías. No sé cómo seguir adelante con esto. Empieza por dejar de llamar a exmaridos buscando un cierre. El cierre viene de dentro, no de las personas que te vieron autodestruirte. Terminé mi café. Cuídate, Leía. De verdad. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando, pero no lo encontrarás aquí. Miles. Adiós, Leía. Colgué, bloqueé el número de nuevo,
Volví adentro donde mi calendario mostraba reuniones con funcionarios del Pentágono, una ceremonia de becas de la Fundación y planes para cenar con el equipo de Terrara para celebrar nuestra última aprobación de patente. Mi teléfono vibró. Henry, vi la noticia de Google. Magnífico bastardo. ¿Bebidas esta noche? Mañana. Reunión del Pentágono y evento de becas. Henry, estás viviendo el sueño y estoy locamente celoso. Mañana funciona. Me serví otro café, abrí mi portátil, revisé la agenda del día. En algún lugar de Austin, Leía probablemente estaba procesando esa conversación, quizás llorando, quizás enfadada, quizás finalmente entendiendo que algunos puentes no solo se queman. Son demolidos y reemplazados por superautopistas que van en la dirección opuesta. Y aquí estaba yo, no amargado, no triunfante, solo ocupado construyendo cosas que importaban con gente que lo entendía. Miré el correo electrónico de Jesse Rodríguez, todavía clavado en mi pared. Leí la última línea de nuevo. No solo estoy trabajando aquí. Estoy construyendo el futuro. Sí, chico. Todos lo estamos. Algunas personas persiguen la venganza. Algunas persiguen la redención. Algunas persiguen el cierre de personas que no pueden darlo. Yo perseguí problemas que valía la pena resolver y dejé que todo lo demás se desvaneciera en un ruido de fondo que ya no podía tocarme. La mañana de Texas era clara y hermosa. Mi café era perfecto. Mi empresa acababa de convertirme en multimillonario varias veces. Mi exmujer era la advertencia de otra persona.